Igual 61, Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos en la oscuridad. Zandon estaba acostado en la cama, preparándose para descansar, cuando vio a Harry jugando con su capa de invisibilidad en la cabecera de la cama. Después de un largo rato, finalmente se puso la capa de invisibilidad. Al verlo así, Zandon supo lo que iba a hacer. Harry, ¿de verdad vas a mirar el espejo de Oesed? ¿No viste ya el resultado en el vídeo? Eso es diferente. Harry negó con la cabeza. No estaré satisfecho hasta verlo con mis propios ojos, quiero verlos en persona, no solo en vídeos. Pero no hay mucha diferencia entre cómo se ve en el espejo y en el vídeo. Zandon quiso decir eso, pero tras pensarlo, comprendió que no se debe aconsejar a los demás que sean amables si no se ha experimentado su sufrimiento. Harry nunca había experimentado el cariño familiar, así que, naturalmente, anhelaba el amor de sus padres. Ron, que estaba de pie a un lado, también se animó instantáneamente al escuchar esa voz. Yo también quiero ver el espejo de Oesed, Harry, vamos juntos. Está bien. Harry asintió sin negarse. Entonces los dos miraron a Zandon, quien ahora era el único que quedaba en el dormitorio. ¿Por qué me miran así? Soy un estudiante respetuoso de la ley. Exclamó Zandon en voz alta, ignorando por completo las miradas de desprecio en sus ojos. Bueno, yo también iré a echar un vistazo. Es bastante aburrido estar solo en el dormitorio. En realidad, Zandon también estaba bastante interesado en el espejo de Eris. Realmente quería saber qué podía revelar esta cosa sobre él. Entonces los tres se fueron y se dirigieron hacia la ubicación del espejo de Eris. Hogwarts no es particularmente grande, pero tampoco es pequeño. Filch probablemente no esperaba que Harry y los demás, tras ver lo sucedido esta noche en el vídeo, vinieran a ver el espejo de Oesed. No se quedó esperando. Sin embargo, cuando los tres llegaron al espejo de Oesed, vieron una figura parada justo frente a él. Snape se quedó en silencio frente al espejo y no estaba claro qué vio ni cuánto tiempo lo miró. Es Snape. ¿Qué hace aquí? ¿No debería estar dándole una lección a Quirrell ahora mismo? Harry miró fijamente a Snape. Sentía que este tipo era realmente molesto. Ya fuera en vídeos o en la vida real, siempre le llevaba la contraria. Ahora ni siquiera lo dejaba mirarse al espejo. Harry no se atrevió a acercarse, ya que la capa de invisibilidad no parecía tener mucho efecto en Snape. Podía presentir vagamente su presencia, así que simplemente observaron con cautela. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, media hora. Las piernas de Harry y Ron comenzaban a dolerles por estar de pie, así que Snape suspiró y se giró para irse. Al ver a Snape desaparecer por completo, Ron no pudo evitar respirar aliviado y luego murmuró algo. Por fin se fue. Me pregunto qué vio que lo tenía tan absorto. Harry ya había llegado al espejo de Oesed. Al ver a sus padres sonriéndole en el espejo, les devolvió la sonrisa. Zandon y Ron no lo molestaron. Después de un buen rato, Harry se quitó las gafas, se secó las lágrimas y les dijo a Ron y Zandon: lo siento, ha pasado tanto tiempo. Ya pueden venir. HMM. Ron le dio una palmadita a Harry en el hombro antes de pararse frente al espejo de Oesed. Convertirse en presidente del consejo estudiantil, ganar la copa de las casas, convertirse en capitán de Quidditch. Esto es lo que vio en el espejo de Oesed en el vídeo. Sin embargo, esta vez y... jajaja. De verdad derroté al hombre misterioso. Salgo en la portada de El Profeta. Recibí la orden de Merlín de primera clase. Dios mío. Al ver la emoción de Ron, Zandon levantó una ceja. ¿Qué? ¿Te provocó el vídeo de hoy? Estás tan ansioso por el poder que incluso pisoteaste a Voldemort. Chico, tienes expectativas muy altas. Al ver la emoción de Ron, Zandon asintió y dijo: entonces sigue con el buen trabajo, ese día llegará. ¿Cómo es posible? El hombre misterioso lleva muerto 10 años. Rió Ron y se hizo a un lado para dejar que Zandon se parara frente al espejo. Al mirar el espejo de Eris frente a él, Zandon sintió bastante curiosidad. ¿Cuál es su deseo más profundo? ¿Derrotar a Voldemort? Para alguien con un sistema como yo, es solo cuestión de tiempo. ¿Convertirse en ministro de magia? Olvídalo, tanto trabajo cada día, es demasiado agotador. ¿Convertirse en la persona más rica del mundo Muggle?
Suena bien, pero en cuanto al dinero, ya basta. Por favor, dame flores. ¿Inmortalidad? ¿Tener la piedra filosofal ya me otorga la inmortalidad, no? Hablando de la piedra filosofal, ¿es la mía la misma que la de Nicolás Flamel? En fin, lo sea o no, no me sirve de mucho, maldita sea. Zandon quedó estupefacto. En ese momento, se vio reflejado en el espejo de Oeset, quien de repente le sonrió, sacó una piedra mágica de su bolsillo, la agitó ante sus ojos y la guardó. ¿Ja? En un instante, Zandon metió la mano en su bolsillo, y luego la sacó, y allí estaba, una piedra mágica cristalina que yacía tranquilamente en la palma de Zandon. Zandon, ¿qué es esto? Preguntaron Harry y Ron con curiosidad mientras se acercaban. Cero. Mirando a las dos personas curiosas, Zandon dijo con una expresión de impotencia. Esta es, la piedra filosofal de Nicolás Flamel, supongo. Maldita sea. Dumbledore. ¿Por qué pusiste la piedra filosofal ahí tan pronto? ¿Quieres la piedra mágica pero no quieres usarla? Tonterías. Ya tienes una piedra mágica, claro que no quieres usarla. Al escuchar las palabras de Zandon, Harry y Ron también se quedaron sin aliento. Cielos. La legendaria e increíblemente preciosa piedra mágica ha aparecido justo delante de ellos. Esto es asombroso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Devolverla? Harry miró la piedra filosofal en la mano de Zandon. Aunque tardó en reaccionar, supo que Dumbledore la había escondido allí. Su primer pensamiento fue devolverlo, pero Zandon solo pudo suspirar impotente. No es necesario. El profesor Dumbledore ya debería estar aquí. Tan pronto como Zandon terminó de hablar, una figura apareció frente a ellos. Dumbledore, que todavía llevaba puesto su pijama. En ese momento, Dumbledore también estaba mirando a Zandon con total asombro. Está completamente confundido. Acabo de ver el vídeo y le puse la piedra mágica. ¿Y ya me la sacaron? Y era Zandon. Espera, para poder obtener esta piedra mágica, ¿este joven realmente posee un carácter tan noble? Buenas noches, decano Dumbledore. Zandon y sus dos compañeros saludaron a Dumbledore. Dumbledore les asintió amablemente. Pensé que no vendrían esta noche, pero claramente, subestimé su magia. Las cosas asombrosas siempre son muy atractivas, dijo Zandon con torpeza. Que lo pillaran con las manos en la masa era, sin duda, un poco vergonzoso. Pero eso es todo, ¿no? Dijo Dumbledore en voz baja. El hombre más feliz del mundo solo puede verse frente a él, y todo lo que representa es falso. Este espejo no puede enseñarnos ni concedernos nuestros deseos. Solo obsesiona a la gente con las ilusiones que presenta, hasta la locura. Pero, ¿qué hay de esta mía? Zandon sacó la piedra mágica 630 que acababa de obtener. Dices que todo es una ilusión, pero esta piedra mía parece ser una excepción. Dejé esto aquí sin querer, ¿podría devolvérmelo, señor Zandon? Claro. Zandon le devolvió la piedra filosofal a Dumbledore sin dudarlo. Ya tenía una, así que no había necesidad de pelear por esta. Él. Ahora tampoco puede vencer a Dumbledore. Dumbledore se sorprendió un poco al ver a Zandon devolverle la invaluable piedra filosofal sin dudarlo. Todavía estaba reflexionando sobre qué palabras podría usar para persuadir a Zandon de que entregara una piedra mágica tan preciosa, pero la otra parte se la devolvió sin dudarlo, con los ojos libres de codicia. ¡Qué niño tan obediente y bueno! Es como un Hufflepuff. Pero, ¿puedo hacerle una pregunta, señor Zandon? ¿Por qué quiere la piedra mágica pero no quiere usarla? ¿Ja? Zandon no esperaba que Dumbledore le hiciera esa pregunta de repente. ¿Cómo se suponía que debía responder? Ya tengo uno, ¿quiero otro? ¿Rebota? Zandon reflexionó un momento antes de decir con un suspiro. Como la encarnación de la alquimia, naturalmente anhelo ver la piedra filosofal. Sin embargo, he oído la historia de Titono, quien alcanzó la vida eterna, pero no la eterna juventud. Al final, fue despreciado por su esposa, la diosa Eos, y se transformó en una cigarra encorvada. Es una historia verdaderamente trágica. Esto y Dumbledore miró a Zandon frente a él y pensó en su viejo amigo Nicolás Flamel. De hecho, Nicolás Flamel, quien había vivido casi 1000 años, era ahora tan viejo que era irreconocible. Fue precisamente por eso que decidió renunciar a la piedra filosofal y abrazar finalmente la muerte. ¡Qué niño tan brillante e inteligente! Es prácticamente un Ravenclaw.
La inmortalidad inevitablemente conduce al aburrimiento emocional. De lo contrario, lucharía dolorosamente durante mucho tiempo. Además, el problema es que quienes lo rodean no pueden comprenderlo. Por ejemplo, una efímera suele vivir solo un día. Si te observa tomando el sol junto al lago todo el día, dándote la vuelta solo una vez, ¿no pensaría que estás desperdiciando tu vida en algo sin sentido? Pero el problema es, ¿cómo podría entender lo sencillo y feliz que sería para ti tumbarte al sol todo el día? Habiendo resuelto esto, Dumbledore saludó a Zandon y a los demás y dijo: será mejor que regresen rápido. Si se quedan aquí a esta hora y otros profesores los ven, les descontarán 50 puntos de sus calificaciones. Oh, qué panda de niños imprudentes, qué panda de Gryffindors. Gracias, profesor Dumbledore. Harry y Ron agradecieron a Dumbledore por no descontarles puntos y se fueron con Zandon. Solo Zandon se dio la vuelta y miró el espejo de Eris una última vez antes de regresar. Esta vez, sin la interferencia de la piedra mágica, Zandon vio una escena en la que solo él estaba presente, pero irradiaba una luz incomparablemente sagrada, como un dios. ¡Hay tantas ambiciones! Debería ir a Slytherin. Zandon suspiró para sí mismo por un momento, luego asintió a Dumbledore y siguió en silencio a Harry y los demás. Solo Dumbledore permaneció frente al espejo mágico, pensando si debía colocar la piedra filosofal ahora. Olvídalo, movámoslo rápido a la zona restringida. No es seguro aquí. De hecho, Dumbledore movió el espejo de Oeset muy rápidamente. Al menos cuando Harry quiso volver a verlo al día siguiente, no pudo encontrarlo, a pesar de que había estado allí durante varios días en la línea de tiempo original. Probablemente no querían que algún noble sacara la piedra filosofal escondida dentro. Esto hizo que Harry se sintiera bastante arrepentido. Después de todo, no había visto lo suficiente a sus padres. Snape, de pie frente a él, estaba igualmente decepcionado. Tenía una expresión sombría, como si alguien le debiera dinero. Zandon había oído a los gemelos Weasley que habían visto a Snape irrumpir en la oficina de Dumbledore y salir desaliñado 5 minutos después. Aunque Zandon no sabía qué había sucedido, podía suponer que Snape debía haber sufrido una pérdida. Terminada la Navidad, los jóvenes magos, con sus vacaciones terminadas, regresaron a casa emocionados y comenzaron su período intensivo de repaso. Después de todo, los exámenes finales estaban a la vuelta de la esquina. ¿Qué? Han pasado tantas cosas mientras estábamos fuera. Fred ha muerto. Seamus miró a Zandon y a los demás conmocionado al regresar. La noticia de la lesión y muerte de los gemelos Weasley se había extendido por todo Hogwarts. Incluso Molly envió una carta desde Rumanía para consolarlos, con un tono tan amable que Fred y George se sintieron avergonzados. También le enfatizó específicamente a Perky que debía cuidar bien a los gemelos y no dejar que nada les sucediera, lo que sugiere que estaba bastante asustada por el vídeo. Al escuchar las palabras de Seamus, Ron gritó inmediatamente: es solo un vídeo. Fred no está muerto. Lo sé, pero en mi vídeo personal no decía que morí, así que parece que mi final es bastante bueno. Shimo parecía orgulloso, sintiendo cada vez más que el título de genio de los explosivos le sentaba bien. Sin embargo, Ron se susurró a sí mismo: no necesariamente. Quizás la pantalla de luz piensa que es demasiado vergonzoso explotar accidentalmente, así que no la liberó. Ron. Seamus se abalanzó sobre él y los dos pequeños magos comenzaron a jugar. Independientemente de lo que depare el futuro, Hogwarts sigue siendo un lugar cálido y tranquilo en este momento. Vamos Ravenclaw. El buscador de Ravenclaw, Cho-Chang, ha atrapado la Snitch dorada. Ravenclaw gana. El campo de Quidditch se había convertido en un mar azul, y Zandon, sentado en el equipo de Ravenclaw, seguía aplaudiendo a Zankyu. Frente a ellos, las pequeñas serpientes angustiadas estaban sentadas allí abatidas, suspirando y gimiendo. Quizás debido a su derrota anterior ante Gryffindor, o quizás porque Ravenclaw ha sido excepcionalmente fuerte este año, el equipo de Quidditch de Slytherin perdió nuevamente hoy. Tras 2 derrotas consecutivas, perdieron la oportunidad de competir por el campeonato. Ahora solo pueden competir por el último puesto con Hufflepuff, que también perdió ayer contra Gryffindor. Zankyu se bajó de la escoba voladora y le dio un gran abrazo a Zantu. Zandon. ¿Viste eso? Acabo de atrapar la Snitch dorada. Lo logré. Abrazando a Zankyu, Zandon se alegró por ella. Lo vi. Lo hiciste muy bien. Eres digna de ser mi hermana.
Estoy presumiendo, pero gracias por tu Nimbus 2000, de lo contrario podría haber perdido mucho. Thank you sostuvo con fuerza su rueda de 2000 luces, como si fuera su tesoro más importante. Zandon se sintió aliviado por ella, ya que Ravenclaw era originalmente el campeón de Quidditch de este año. Tenía mucho miedo de que la aparición de Cho-chan hiciera que Ravenclaw perdiera el partido. Sin embargo, parece que Cho-chan lo hizo mucho mejor que Harry ayer. Después de todo, en el partido de ayer contra Hufflepuff, Harry rompió el récord de Hogwarts al atrapar la Snitch dorada a la velocidad más rápida de la historia, una velocidad que casi desesperó a todos. ¿Quieres celebrar con nosotros? Todos mis compañeros quieren conocerte, invitó Zankyu alegremente a Zandon, pero Zandon negó con la cabeza. Olvidémoslo. Después de todo, soy Gryffindor. Si voy a tu celebración, pensarán que soy un traidor. Además, tengo una cita con Harry y los demás esta tarde, y he decidido ir a casa de Hagrid. Está bien. Zankyu estaba un poco decepcionada, pero aún así no opuso resistencia a los deseos de Zandon. Al ver a Zankyu irse, Zankyu se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la escuela. Zandon. Hermione le hizo un gesto a Zandon, indicando que estaban allí. Zandon se acercó y vio a Hermione sosteniendo un cuaderno, aparentemente sacado de la biblioteca por Harry y los demás. ¿Cómo va el repaso? Preguntó Zandon, mirándolos a los tres. Eso es todo. Ya me he centrado en los puntos clave. El segundo puesto de este año no tiene ningún problema. Dijo Hermione con bastante seguridad. Originalmente había querido decir primer puesto, pero tras mirar a Zandon, suspiró, es mejor no hacer promesas tan a la ligera. Tiene miedo de que le demuestren que está equivocada. Ron, sin embargo, dijo con indiferencia. ¿Qué prisa hay? Todavía faltan varias semanas para los exámenes finales, tenemos tiempo de sobra. ¿Hay tiempo de sobra? ¿Estás loco? Hermione miró a Ron con incredulidad. ¿Sabes que necesitamos aprobar al menos todas las asignaturas para pasar a segundo año? Pero este año. La clase de historia mágica del profesor Vince es aburridísima, la de astronomía del profesor Sinesta es dificilísima, y sobre todo la de defensa contra las artes oscuras de Quirrell. No enseñó nada útil. Tuvimos que aprenderlo todo por nuestra cuenta. De verdad que no sé de dónde sacas tanta confianza. Ah. ¿Tan difíciles? Ron no tenía ni idea de lo difíciles que eran los exámenes finales hasta ahora. Zandon no estaba preocupado por ellos, ya que habían ingresado con éxito al segundo año de secundaria, lo que significaba que habían aprobado sus exámenes finales. Harry no tenía prisa. Aunque empezó tarde, su talento era bastante bueno. Al menos era capaz de pasar. Por eso estaba de humor para invitar a todos a salir. Hablemos de estudiar cuando volvamos. Hoy, vamos a buscar a Hagrid y a preguntarle qué otros mecanismos hay en la habitación prohibida del tercer piso, además de Fluffy. El otro día vimos a Snape parado frente al espejo de Oeset un buen rato. Debe estar buscando la piedra filosofal. En realidad no está buscando la piedra filosofal. Zandon sentía sinceramente que Snape había sido injustamente culpado, pero no podía hacer nada. Para quienes desconocían la situación, Snape, tras haber permanecido tanto tiempo frente al espejo de Oeset, resultaba bastante sospechoso. Esto fue especialmente cierto cuando Zandon obtuvo inmediatamente la piedra mágica. Los cuatro charlaron al llegar al terreno de caza. Al observar la pequeña cabaña frente a ellos, Zandon la encontró bastante interesante. Sin embargo, la cabaña estaba ahora herméticamente cerrada. No solo la puerta estaba cerrada, sino que incluso las ventanas estaban cerradas y cubiertas con cortinas. Era su primera vez allí, y parecía que nunca había conocido a Hagrid, que tenía la sangre de un gigante, desde que empezó la escuela. Harry golpeó suavemente la puerta de la pequeña casa y escuchó una voz ronca desde adentro. «¿Oms?» «Hagrid, soy yo, Harry». Hagrid abrió la puerta después de escuchar la voz de Harry. «Oye, Hagrid, ¿qué haces? ¿Qué calor hace aquí?» Ron no pudo evitar quejarse en cuanto entró. Aunque sea invierno, ¿no se supone que Hagrid es insensible y no le teme al frío? ¿Por qué la estufa arde con tanta intensidad? Estoy horneando pan plano de piel de roca, ¿quieren un poco? Hagrid tomó rápidamente un plato de pan plano de piel de roca recién horneado de la estufa y se lo entregó a Zandon y a los otros tres. Sin embargo, Zandon rápidamente negó con la cabeza y dijo: «Gracias, pero no es necesario, me duele la muela». Pastel de piel de roca.
Zandon siempre había sospechado que esta cosa estaba hecha con piedras. Podrías romperte los dientes fácilmente si no tuvieras cuidado. Solo gigantes como Hagrid, con dientes sanos y apetito, podían comerlo. Incluso si tuviera dientes sanos, moriría si lo comiera. Al ver que Zandon se negaba, Hagrid dijo con una mirada arrepentida. Probablemente deberías probarlo. Sabe realmente bien. La próxima vez. Harry no había olvidado el asunto importante. Miró a Hagrid y preguntó. Hagrid, vinimos a preguntarte. Dumbledore ha escondido el espejo de Oeset en la Cámara de los Secretos. ¿Sabes quién más lo custodia además de Fulway, el cerbero? Claro que lo sé. Ay, espera. ¿Por qué preguntas esto? Hagrid miró a Harry con recelo. Esto no era algo que un joven mago debiera saber. Claro que es porque estamos preocupados. Ahora todos conocen las debilidades de Fluffy, y los métodos de Dumbledore para ocultar cosas tampoco son muy fiables. Si no hay otros métodos, Zandon podría robar la piedra filosofal sin siquiera esperar a que los malos actúen. ¿Cómo podemos estar tranquilos? 3000. ¿Cómo que Zandon robó la piedra mágica? ¿Es algo de lo que avergonzarse? Por eso, me aseguraré de que algún día veas mi poder. Zandon ya estaba considerando si debía ir a la habitación prohibida un día antes para recuperar la piedra mágica. Cuando Quirrell y Harry entren y se miren con la mirada perdida, descenderé del cielo con la piedra filosofal. Sus expresiones serán muy curiosas. Mirando al grupo de personas frente a él, Hagrid dijo con considerable determinación. En resumen, definitivamente no te logré. Pero no te preocupes, además de mí, Dumbledore, McGonagall, Sprout, Flitwick, Quirrell y Snape, cada uno ha establecido un punto de control. La piedra filosofal estará bien. Entonces, ¿no lo has dicho ya todo? Al oír las palabras de Hagrid, Harry finalmente respiró aliviado. Al menos no eran solo él y Dumbledore. Justo cuando Harry y los demás dieron un suspiro de alivio, Zandon notó algo al lado de la estufa. Este es un huevo de dragón, ¿verdad? Parece bastante común, solo un poco más grande que un huevo de avestruz. Pero a juzgar por el color, debería ser un huevo de Spinosaurus noruego. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Zandon, todos se agolparon alrededor del llamado huevo de dragón y los ojos de Ron se iluminaron. ¿Esto es un huevo de dragón? Es la primera vez que veo uno en persona. Hagrid, ¿dónde lo conseguiste? A diferencia del sorprendido Ron, Hermione estaba completamente aterrorizada. Espera, huevos de dragón. Tener dragones sin permiso es ilegal. Hagrid, te encerrarán en Azkaban. Los dragones, como la cúspide de las criaturas mágicas, pueden considerarse armas estratégicas de la magia. Por supuesto, no pueden tenerse como mascotas, sobre todo porque son fáciles de descubrir. Algunos incluso han sido descubiertos por muggles por accidente. Por lo tanto, desde 1904, se prohibió la posesión privada de dragones. Esto, no se descubrirá, créeme, soy un profesional. Hagrid estaba un poco avergonzado de que su secreto hubiera sido descubierto. Hagrid es un gran fanático de las criaturas mágicas, pero a diferencia de Newt, su amor es del tipo que no tiene límites de precisión de elección. Porque para un gigante como Hagrid, incluso un monstruo como la araña de 8 ojos tendría dificultades para hacerle daño, su comprensión de los peligros que plantean las criaturas mágicas es insuficiente. El incidente en el que el hipogrifo atacó a Malfoy se debió en parte a la propia estupidez de Malfoy, pero la educación inadecuada de Hagrid también jugó un papel. Al igual que en la clase de educación física, si un niño se lesiona, el profesor no puede eludir su responsabilidad bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, Hagrid todavía miraba a Zandon con considerable sorpresa. Ser capaz de identificar qué tipo de dragón hay dentro solo por la cáscara del huevo, tu conocimiento de criaturas mágicas es bastante impresionante. Hagrid estaba realmente sorprendido. Incluso él tuvo que consultar varias fuentes para confirmar a quién pertenecía el huevo de dragón. Pero Zandon lo reconoció de un vistazo. Parece que también le gustan mucho las criaturas mágicas. Para una persona sencilla como Hagrid, alguien a quien le gusten las criaturas mágicas es un buen amigo. Sin embargo, Zandon todavía le recordó. Hagrid, probablemente no entiendas lo rápido que crecen los dragones. Zandon levantó un dedo en silencio. Un mes, solo un mes, y esta casa reventará. ¿Qué harás entonces? ¿La arrojarás también al bosque prohibido? Siempre hay una manera. La voz de Hagrid se fue apagando, y justo entonces,
Se escuchó un chasquido claro. Al oír ese sonido, Hagrid se emocionó inmediatamente. Oh. Es Norbert. Está a punto de nacer. Hacer clic. La cáscara negra del huevo finalmente se rompió y entonces un pequeño dragón negro apareció ante Hagrid y sus compañeros. Con su cuerpo oscuro, su cola larga y sus garras afiladas, para ser honesto, si no fuera por sus delgadas alas, Zambi podría haberlo confundido con 10 pequeños lagartos. Mira. Ya nació. ¿Se cree que soy su madre? Jaja. Es tan adorable. Hagrid sostenía al bebé dragón en la mano, pero quizá porque estaba demasiado ardiente desde su nacimiento, el pequeño dragón de fuego sopló su aliento sobre la barba de Hagrid en un instante, prendiéndole fuego. Por suerte, Hagrid reaccionó con rapidez y apagó las llamas. Sin embargo, esto también le dejó con un trozo faltante de barba. Sin embargo, Hagrid no tuvo tiempo de prestarle atención. Miró por la ventana, donde una pequeña cabeza se asomaba y los observaba. ¿Quién está ahí? Harry siguió la mirada de Hagrid y se encontró con la mirada aterrorizada de Malfoy. Al instante, Malfoy se giró y corrió hacia Hogwarts. Es Malfoy. Harry y los demás quisieron perseguirlo de inmediato, pero Zandon simplemente negó con la cabeza y dijo: No hay necesidad de perseguirlo. ¿Qué pueden hacer incluso si lo alcanzan? ¿Matarlo para silenciarlo? Las palabras de Zandon los detuvieron a los tres. Sabían que Zandon tenía razón. No se atrevían a matar a nadie. Aunque Malfoy solía ser molesto, no era capaz de matar a nadie. Zandon miró el sol fuera de la ventana antes de decirle a Hagrid: Bueno, esta vez, como Malfoy lo vio, probablemente ya no podrás quedarte con el dragón. Definitivamente se lo dirá a la escuela, y Dumbledore definitivamente enviará al dragón lejos. Sin duda se lo enviaré a Charlie. Es un profesional, añadió Ron. De hecho, Charlie era un criador de dragones de pura cepa. Sin embargo, Hagrid estaba extremadamente decepcionado. ¿Qué hacemos? ¿Y si a Norbert no le gusta estar ahí? Es tan pequeño todavía. Lo van a acosar cuando regrese. Hagrid, naturalmente, no estaba dispuesto, pero ¿qué podía hacer? No podía desobedecer a Dumbledore, y sabía que era lo correcto. Al ver el nerviosismo de Hagrid, Harry y los demás sintieron lástima por él y también vergüenza. Después de todo, era obvio que Malfoy los había seguido hasta allí, y si no fuera por ellos, el dragón de Hagrid no habría sido descubierto. Zandon no tenía esa carga psicológica. Después de todo, incluso sin el dinero de Malfoy, la crianza de dragones por parte de Hagrid se habría descubierto en un mes, y para entonces, podría tener que ir a Azkaban. Sin embargo, es realmente una lástima enviar al dragón lejos de esta manera. Así es, Juan. En ese momento, Zandon recordó algo de repente. Hagrid no tenía dónde guardar a su dragón, pero Zandon sí. Había adquirido la maleta de Newt hacía un par de días. Se preguntaba qué meter dentro. Pensando en esto, Zantu sonrió y miró a Hagrid, diciendo: ¿No tienes dónde criar dragones? Tengo un buen lugar. ¿Eh? Al escuchar las palabras de Zandon, todos quedaron confundidos. Entonces vieron a Zandon agitar la mano y una maleta peculiar apareció en la habitación. Al ver la maleta de aspecto común que tenía frente a él, Zandon la abrió y les dijo: Este es mi espacio privado. ¿Te gustaría entrar y echar un vistazo? ¿Eh? Harry y los otros dos tenían mucha curiosidad por lo que Zandon había sacado. Por supuesto, no les sorprendió que Zandon sacara de repente una caja. Todos sabían que su capacidad de transformación era altísima, y que esta caja podría haber estado escondida en su bolsillo tras su encogimiento. Entonces vieron a Zandon abrir la caja e inmediatamente saltar dentro. ¿Ja? El trío quedó atónito, excepto Ron, que estaba un poco mejor. Su familia tenía un coche, y su padre había usado en secreto un hechizo sin rastro en el maletero. Zandon, quien ya había entrado en la caja, les hizo una seña deliberadamente con el dedo, y los tres lo siguieron. Entonces vieron que dentro de la caja, había una escalera. Sin embargo, Hagrid recordó algo. Recordó a un viejo amigo. Oh, tengo un amigo que solía tener una maleta como esa. ¿Qué esperamos? Entremos. El trío intercambió una mirada y los siguió escaleras abajo. Solo Hagrid se rascó la cabeza, miró la estrecha entrada de la maleta que tenía delante y gritó con fuerza: Zandon. No puedo entrar. Usa tu transformación para expandir la entrada. La voz de Zandon provenía del interior de la caja.
La entrada al cofre es expandible y, tras las mejoras posteriores de Newt, también incluía un hechizo de encogimiento. De lo contrario, ¿cómo habría podido Newt colocar y retirar sus Thunderbirds, Zou 240 y similares? Ah, vale, no se lo digas a nadie. Hagrid cogió en silencio su paraguas de la mesita de noche, señaló la caja y agrandó la entrada antes de saltar dentro. La varita de Hagrid fue rota una vez por el Ministerio de Magia debido a un plan de Voldemort, pero Dumbledore la reparó en secreto con la varita de Sauco. Sin embargo, para salvar las apariencias del Ministerio de Magia y evitar problemas, Hagrid escondió la varita en su paraguas. Esto es. Dentro de la maleta, Harry, Ron y Hermione miraban con incredulidad todo lo que los rodeaba. Un cielo brillante y soleado, una vasta extensión de tierra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, Razor, desierto, tundra, bosques de bambú, bosques oscuros, océanos y lagos. Ante ellos apareció todo tipo de entornos imaginables, e incluso los estudiantes de Hogwarts, que habían viajado mucho, quedaron atónitos ante la impresionante escena. Esto es increíble. Hagrid estaba tan sorprendido que casi gritó. Corrió hacia el desierto con los brazos extendidos y rodó, luego corrió hacia el permafrost y se puso un gran trozo de hielo en la cara, e incluso corrió al tanque del océano, tomó un puñado de agua y se lo metió en la boca. ¡Toy! ¡Qué salado está! Ja ja ja. Esto es increíble. Es absolutamente increíble. Este es el paraíso con el que siempre he soñado. Al ver a Hagrid a punto de descontrolarse, Harry y los demás finalmente salieron de su asombro. Después de un largo rato, Harry miró a Zandon y preguntó: ¿Cómo hicieron eso? Antes de que Zandon pudiera responder, Hermione comenzó a explicar. El encantamiento de estiramiento invisible. Lo he leído en libros. Puede estirar un espacio pequeño hasta una extensión enorme sin dejar rastro. Por ejemplo, podría parecer una tienda de campaña por fuera, pero por dentro es en realidad una villa. Pero, Zandon, ¿cuánto mide el espacio dentro de esta caja? 233,33 hectáreas. Zandon revisó la información del sistema antes de decírselo. Parece que Newt usó después el encantamiento de estiramiento invisible para ampliar el espacio dentro de la maleta. La maleta de la primera película no tenía tanto espacio. No puedo hablar por otras cosas, pero el encantamiento de estiramiento invisible de Newt definitivamente está al máximo. Al escuchar las palabras de Zandon, Harry y los demás quedaron completamente sorprendidos. 233,33 hectáreas, equivalen a una milésima parte de Londres. Este Zandon prácticamente lleva consigo un pequeño pueblo. Ron no pudo evitar exclamar. Zandon, hemos estado durmiendo en la misma habitación contigo durante tanto tiempo y nunca supimos que tenías un espacio tan secreto. Zandon no pudo evitar poner los ojos en blanco y dijo: ya dije que es un espacio secreto, ¿cómo podría decírtelo tan fácilmente? ¿Qué más podía decir Zandon? No podía decir. Esto es algo que adquirí hace poco. Zandon. Hagrid, al darse cuenta de lo que sucedía, corrió a su lado con alegría. Lo miró con ojos temblorosos y le preguntó: Zandon, ¿de verdad estás dispuesto a retener a Norbert aquí? Claro que me gustan mucho los dragones, pero me resulta muy incómodo estar en la escuela. No te preocupes. Puedes esconder la caja aquí. Yo me encargaré de todo para Norbert, desde la comida y la bebida hasta el baño. Asumiré toda la responsabilidad si lo descubren. No seré una carga para ti. Hagrid asumió todo el trabajo y la responsabilidad casi sin dudarlo, lo que alivió a Zandon. Confiaba en el carácter de Hagrid. Incluso si el Ministerio de Magia lo descubriera, él nunca lo traicionaría, lo cual de hecho agradó a Zandon. Después de todo, ser descubierto criando dragones en secreto es bastante problemático. Si lo descubrieran, entonces, solo podía transformarse en el tercer señor oscuro, conquistar todo el mundo mágico europeo, expulsar a Fudge del poder y luego modificar la constitución él mismo. Por supuesto. Zandon asintió. Genial. Ven aquí, Norbert. Te presento a tu papá. Hagrid, emocionado, le entregó Norbert a Zandon. Norbert vio a Zandon primero, quien había sido el primero en ver el huevo de dragón, así que, como era natural, demostró un gran cariño por él. ¿Eso? ¿Quieres que Norbert te llame mamá y a mí papá? ¿En serio? ¿No crees que hay algo malo con esos términos? Zandon no pudo evitar poner los ojos en blanco ante Hagrid, pero aún así extendió la mano y tomó al Norbert frente a él para burlarse de él. ¡Guau!
A partir de hoy, Wei también es una persona con el dragón. Voy a ser un caballero dragón. Zandon tiene un talento excepcional para volar, pero solo ha montado una escoba unas cuantas veces y ahora quiere montar un dragón. Es increíble. Por cierto, Zandon, ¿puedo tener otros animales pequeños aquí? No te preocupes, te pediré permiso antes de hacerlo. La mente de Hagrid inmediatamente comenzó a correr, y en un instante, tuvo una idea para convertir este lugar en algo incluso mejor que el zoológico de las maravillas de Newt. A Zandon se le encogió el corazón al oír esto. Hagrid era muy hábil criando criaturas mágicas, y las ganancias derivadas de su crianza también eran considerables. Por no hablar de lo demás, criar un nido de serpientes pájaros, solo las cáscaras de huevos serían una fortuna. Pensando en esto, Zandon le dio una palmadita en la cintura a Ige y lo animó. Adelante, hazlo con valentía. A mí también me encantan las criaturas mágicas, pero si las tienes como mascotas, asegúrate de no sacarlas al exterior, de lo contrario, podría causar muchos problemas. Hagrid asintió repetidamente, mirando el espacio frente a él, pensando ya en qué levantar allí. ¿Unicornio? ¿Bestia cornuda? ¿Araña de 8 ojos? ¿O un hipogrifo? No importa, primero iré a la isla Boutrucle de al lado y conseguiré un árbol Boutrucle. Suspiro, qué problema tan feliz. Él, Hagrid, finalmente está en casa. Al amparo de la noche, los 4 que habían acomodado a Norbert se dirigieron en silencio a Hogwarts. Los asuntos de Norbert los habían retrasado y regresaban bastante tarde, pero Harry y los demás estaban muy emocionados. Genial. Ahora Hagrid puede quedarse con sus criaturas mágicas sin preocupaciones. Ron, baja la voz, no dejes que nadie te escuche, esto es un secreto. Está bien, Harry, ¿quién nos va a escuchar a estas horas de la noche? Ron se sintió increíblemente aliviado. Después de todo, a esa hora del día, y con Hogwarts siendo tan grande, ¿dónde podría encontrar algunos? Sin embargo, Zantu meneó la cabeza con impotencia. ¿De verdad que no usas el cerebro, Ron? Piénsalo, Malfoy lo vio todo hace un momento. Aunque hayamos escondido al dragón, ¿crees que, dada su personalidad, podría intentar engañarnos? Esto. Ron de repente sintió que algo andaba mal. Sí, en circunstancias normales definitivamente no los descubrirían, pero si alguien les avisara, esa sería una historia diferente. En cuanto a Malfoy, se atrevió a decir con absoluta certeza que el tipo iría y lo denunciaría. ¿Qué hacemos entonces? Ron se tensó al instante. Son 4. 10 personas, 50 puntos cada una, son 200 puntos. Suficiente para que Gryffindor pase del primero al último. ¿Y si pierden 200 puntos de golpe, qué pensarán de ellos todos en Gryffindor? ¿No los condenarán a muerte? En la línea de tiempo original, el trío que perdió 150 puntos fue condenado al ostracismo por casi todo Gryffindor, especialmente Harry, el niño que sobrevivió, que fue objeto de mucha discusión debido a su fama. A Ron y Hermione les fue mejor, porque la mayoría de la gente no podía recordar sus nombres y cuando se hablaba de ellos, se referían a ellos como Harry Potter y esos dos, por lo que no estaban sujetos a un tratamiento pasivo-agresivo. El problema es que no podemos culparlos. Todas las universidades tienen un fuerte sentido del honor colectivo. Y quitar 150 puntos de golpe significa que cada uno de los más de 70 estudiantes restantes pierde 2 puntos sin motivo alguno. ¿A quién no le gustaría un estudiante que no ayuda y siempre causa problemas? Esta situación persistió hasta el final de la Copa de la Academia, cuando las acciones de Dumbledore sumaron 160 puntos, volviendo finalmente las cosas a la normalidad. Sin embargo, a Zandon no le gustaba esa sensación. Si hubiera pasado unos años, habría aceptado sin dudarlo que Dumbledore hiciera eso, pues era lo correcto. Pero en el primer año, desde Cerbero hasta el espejo de Oeset, desde Quirrell hasta Voldemort, todo estaba orquestado por Dumbledore. Manipulaba las cosas y se ganaba puntos, lo que siempre daba la impresión de que estaba denunciando injustamente. Fiflx. Mientras no nos atrapen, está bien, dijo Zandon con una sonrisa. ¿Eh? Pero, Harry estaba confundido. Es obvio que Malfoy acudiría a la profesora McGonagall o a Snape para delatar a Dumbledore, ya que alguien de su estatus no podría encontrar a Dumbledore. En otras palabras, se enfrentaban a un mago del nivel de decano. ¿Cómo podrían escapar de eso? Mi capa de invisibilidad. Harry recordó algo de repente, pero su expresión se ensombreció al instante.
Pero, la dejé en mi dormitorio y no la traje conmigo. No os preocupéis, dejádmelo a mí. Quédense aquí y no se muevan. Voy a comprar, y conseguir la capa de invisibilidad de Harry. Zandon tiene una capa de invisibilidad, pero una sola no puede contener a 4 personas. Si las entrega una por una, habrá demasiados viajes de ida y vuelta, y el riesgo será demasiado grande. Snape presentía vagamente que algo andaba mal con la capa de invisibilidad, y la profesora McGonagall probablemente también. Una vez estaría bien, pero 3 veces sin duda lo revelarían. En realidad tenía otro método, un hechizo. Nubes brumosas. Pero el problema es que, de repente, aparece una niebla tan espesa a altas horas de la noche que hasta un tonto sabría que algo anda mal. Los 3 asintieron en silencio mientras escuchaban las palabras de Zandon, mientras Hermione miraba a Zandon con preocupación y preguntaba: «Pero Zandon, ¿cómo vas a regresar?» Zandon se rió y dijo: «Tranquilo, solo mírame. Después de haber adquirido el Animagus durante tanto tiempo, finalmente será útil». Después de decir eso, Zandon brilló y un pequeño colibrí, casi insignificante en tamaño, apareció directamente frente a todos. En cuanto Harry y sus amigos vieron esta escena, se quedaron atónitos. Les recordó la vez que la profesora McGonagall se convirtió en gata. Animago. La forma definitiva de transformación. ¿Solicitando flores?, exclamó Hermione sorprendida. Lo había leído en libros y sabía perfectamente lo difícil que sería lograrlo. Inesperadamente, Zandon ya había llegado tan lejos. Es increíblemente fuerte. Ella se siente tan inútil ahora mismo. No sabía que esta no era la única forma animaga de Zandon. También tenía una forma de víbora aún no revelada. Sin embargo, en la situación actual, transformarse en serpiente no serviría de nada. Cepillar. Con un batir de alas, el colibrí desapareció de la vista de todos en un instante. Cuando Zandon llegó al salón, vio a Malfoy y a la profesora McGonagall esperándolos. La profesora McGonagall parecía cansada, y su rostro arrugado reflejaba una evidente impaciencia. Despertarse en mitad de la noche, especialmente para arrestar a un alumno propio, seguramente hará que uno se sienta mal. Señor Malfoy, la profesora McGonagall lo miró de reojo. Debo recordarle que hacerle una broma a un decano, especialmente mintiéndole, no es algo que se pueda perdonar fácilmente. Malfoy, sin embargo, miró a la profesora McGonagall con la cabeza en alto y dijo: «No se preocupe, profesora McGonagall, se lo garantizo en nombre de mi padre. Zandon y los otros 3 definitivamente se han ido a los terrenos de caza y aún no han regresado». Cuando Malfoy terminó de hablar, su sonrisa emocionada casi se desbordó. 200 puntos. Mañana será el héroe de Slytherin. Jeje. Zandon soltó una risa fría y luego desapareció del lugar. La profesora McGonagall es fuerte, pero no puede ver a través de los animagos. De lo contrario, dado el constante cariño de Ron por Scabbers, lo habría descubierto hace mucho tiempo. Además, Zandon sentía que ni siquiera Dumbledore podía ver a través del animago. Después de todo, en El prisionero de Azkaban, la expresión de Dumbledore al enterarse de que Peter seguía vivo no parecía falsa en absoluto. Si era falsa, entonces las dotes interpretativas de Dumbledore eran demasiado buenas. Entonces, Zandon regresó exitosamente al dormitorio, encontró la capa de invisibilidad de Harry y casualmente despertó a Scabbers, que todavía estaba durmiendo, con una varita antes de regresar con Harry y los demás con la capa de invisibilidad. En cuanto a Malfoy, bueno, el bosque prohibido, tendrás que ir allí tú mismo. Hermione miró a Zandon con sorpresa cuando regresó, y Zandon asintió y le entregó la capa de invisibilidad a Harry. La profesora McGonagall y Malfoy están en el pasillo. Salgamos temprano. Podríamos ver algo interesante. Malfoy sí que trama algo malo. Ron y Harry se emocionaron al oír esto. Para ellos, nada era más emocionante que ver a Malfoy meterse en líos. Harry se puso la capa de invisibilidad sobre él y Ron, luego miró a Zandon con preocupación. ¿Pero qué pasa contigo y Hermione? No pasa nada, nosotros también tenemos una. Zandon hizo un gesto con la mano, y una capa de invisibilidad apareció en su mano. Se la puso a él y a Hermione, y ambos desaparecieron en el aire. Harry y Ron no se lo tomaron en serio. Subconscientemente, asumieron que la capa de invisibilidad de Zandon era uno de esos artículos desechables de la tienda de magia, ya que, en teoría, solo debería haber unas reliquias de la muerte.
Entonces, los cuatro llegaron a la puerta con gran interés, y tan pronto como entraron, vieron a la profesora McGonagall mirando a Malfoy con cierta impaciencia. Señor Malfoy, llevo 3 horas esperándolo. Creo que debería darme una explicación. ¿Explicación? ¿Qué explicación? Sin duda están afuera. Lo vi con mis propios ojos. Pero al ver la mirada desconfiada de la profesora McGonagall, Malfoy gritó. Profesora McGonagall. Por favor, créame. Espere 1 hora más, no, media hora, seguro que aparecen. Señor Malfoy. Sé que usted y Zandon tienen algunas diferencias, pero no puede incriminarlo así. Si de verdad salió de noche y no regresó, ¿por qué no lo he visto nunca? Al escuchar las palabras de McGonagall, Zandon y los demás dentro de la capa de invisibilidad casi estallaron en risas, pero aún así se cubrieron la boca con fuerza, haciendo todo lo posible por no reír a carcajadas. Sin embargo, Malfoy ya no podía reír. Sabía que estaba en problemas. Profesora McGonagall. Así es, debieron de pasar la noche fuera. Si tú y yo vamos a ver cómo está Hagrid. Basta, señor Malfoy. Tengo clase mañana, así que no tengo tiempo para esperarlo aquí. ¿Qué tal si vamos al dormitorio de Zandon a ver si están ahí? De acuerdo. Malfoy asintió. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, no le quedaba más remedio que darlo todo. Zandon y los demás intercambiaron una mirada y rápidamente se dirigieron hacia su dormitorio. En cuanto a Hermione, Zandon simplemente le prestó la capa de invisibilidad, luego se transformó en un colibrí y corrió como loco con Harry y los demás hacia el dormitorio y... Así que, 30 minutos después... Buenas noches, profesora McGonagall, buenas noches, HMM. Malfoy, ¿qué haces aquí? En pijama, Zandon se frotó los ojos y abrió la puerta del dormitorio. Malfoy, al verlo frente a él, abrió la boca de par en par y se quedó sin palabras. Ellos, Zandon. ¿Qué haces en el dormitorio? ¿Eh? Es tan tarde, ¿dónde más estaríamos sino en nuestros dormitorios? ¿Se supone que deberíamos salir a dar un paseo nocturno? Todo el mundo sabe que los estudiantes de Gryffindor somos los más disciplinados del colegio. Zandon miró a Malfoy frente a él como si fuera perfectamente normal dormir en los dormitorios por la noche. Bajo las sábanas, Harry y Ron intentaban con todas sus fuerzas controlarse y no reírse a carcajadas, pero las mantas ligeramente temblorosas aún contaban una historia sobre su estado. Esta vez, Malfoy se quedó sin palabras. Miró a Zandon, luego a la profesora McGonagall y, tras un largo silencio, finalmente habló. Cometí un error. Buenas noches, profesora McGonagall. Dicho esto, se preparó para irse. Desafortunadamente, era poco probable que la profesora McGonagall le diera esa oportunidad. Espere un momento, señor Malfoy. Parece que todavía hay algo que no hemos resuelto. ¿Y qué pasa? Malfoy miró fijamente a la profesora McGonagall. La profesora McGonagall sonrió amablemente. Señor Malfoy, se descuentan 5 puntos por burlarse de un profesor, y 5 puntos por acusar falsamente a un alumno, bien y... Malfoy respiró aliviado. Solo eran 10 puntos, pero podría compensarlo con algo de esfuerzo en su clase de pociones. Entonces escuchó las últimas palabras de la profesora McGonagall. Paseo nocturno, 50 momentos incómodos. ¿Qué? Profesora McGonagall, quizá escuché mal. Yo. Paseo nocturno. Malfoy se quedó atónito. Era el clásico caso de intentar robar una gallina y perder el anzuelo. 50 puntos. ¿Cómo podría recuperarlos? Casi podía imaginarse cómo lo mirarían mañana los estudiantes de Slytherin al enterarse. Es Slytherin. ¿Esperas que esas pequeñas serpientes lo perdonen? Para nada. En la línea temporal original, Malfoy cargó solo con 3 de sus compañeros, intercambiando 50 puntos por los 150 de Gryffindor, lo que lo convirtió en un héroe. Pero como no le restó ningún punto a Gryffindor e incluso perdió 60, fue un pecador contra Slytherin. Así es, señor Malfoy. Aunque su razón era delatarme, aún así ha violado las reglas del colegio. Y para asegurarse de no volver a cometer el mismo error, debe pasar 10 noches solo en el bosque prohibido como una forma de reflexión. PFFT. Ron finalmente no pudo evitar emitir un sonido. ¿Qué le pasa al señor Weasley? La profesora McGonagall miró con recelo hacia Ron. Oh, recordó algo feliz, explicó Zandon casualmente. La razón era poco convincente, pero McGonagall la creyó.
No puedo hacer nada si no me creen. La profesora McGonagall no es tonta. Claro que presentía que algo andaba mal. Pero todo requiere pruebas. ¿Qué Gryffindor no comete errores? Si se puede condenar a alguien sin pruebas, entonces no tiene sentido dirigir Gryffindor. Más vale que lo cierren. Malfoy miró a Zandon con resentimiento, mientras Zandon sonreía y lo consolaba. Está bien, Malfoy. El bosque prohibido es seguro. Aunque hay monstruos devoradores de hombres como la araña de 8 ojos, también hay gente buena como los cazadores furtivos. No te preocupes, estarás bien. ¿Quieres escuchar lo que estás diciendo? Malfoy miró a Zandon 03 con resentimiento, y luego Filch, quien lo había traído, se lo llevó sin piedad. En el momento en que se lo llevaron, Zandon pareció ver desesperación en su rostro. Bueno, se hace tarde, caballeros. Buenas noches. La profesora McGonagall bostezó y se preparó para irse. Ella realmente sufrió mucho hoy. Sin embargo, antes de irse, miró profundamente a Zandon y le dijo: Señor Zandon, no siempre tendrá tanta suerte. Cuídese. Gracias por recordármelo, profesora McGonagall. Tendré cuidado. Zandon asintió. La profesora McGonagall lo miró con impotencia. Te dije que no cometieras errores en el futuro, que no tuvieras cuidado. No importa, a mí me da igual. ¿Los Gryffindors que nunca cometen errores siguen siendo Gryffindors normales? Ella ya estaba acostumbrada a ello desde siempre. ¿Te has enterado? Ayer, Malfoy delató a alguien, y la profesora McGonagall le restó 60 puntos. Incluso lo arrojaron al bosque prohibido. Jaja, yo también lo oí. 60 puntos. Solo queda un mes. Aunque Malfoy consiga el primer puesto en los exámenes finales, solo podrá obtener 10 puntos como máximo. No podrá recuperarlos. A menos que ocurra un milagro. ¿Bromas? ¿Qué clase de milagro puede añadir instantáneamente 60 puntos a la puntuación de alguien? Escuché que cuando Malfoy regresó corriendo esta mañana, tenía los pantalones mojados y gritaba asesinato. Asesinato. Mientras corría. Fue divertidísimo. Malfoy, el héroe de Gryffindor. Un grupo de personas elogiaba el coraje, la sabiduría y la dedicación desinteresada de Malfoy, y todos estaban felices excepto Malfoy. En ese momento, Malfoy, sentado en su asiento, miró la comida en su plato pero no tenía apetito. Todo lo que dije es verdad. Ayer vi a un hombre con túnica negra matando a un unicornio. ¿Por qué nadie me cree? ¿31 creer? ¿Cómo podría creerme? Todos pensaron que Malfoy simplemente estaba inventando una excusa menos vergonzosa para haberse mojado los pantalones del miedo el día anterior. Después de que Ron terminó de reír alegremente, se giró hacia Harry que estaba a su lado y le preguntó: Harry, ¿qué estás mirando? No es nada, solo buscaba al profesor Dumbledore. ¿Por qué no vino a cenar hoy? Harry miró hacia las gradas, pero no pudo encontrar a Dumbledore. Era como si hubiera desaparecido. Ron entonces dijo: Escuché de Fred que Dumbledore parece haber ido al Ministerio de Magia y no regresará por unos días. Los asuntos de la escuela están manejados por Snape. Snape. Casi gritó Harry. ¿Bromas? Es Snape. El principal sospechoso de robar la piedra filosofal. ¿Quieres que dirija la escuela? Es como tener un gato vigilando pescado seco. ¿Por qué no la profesora McGonagall? Es la subdirectora. Bueno, yo tampoco lo sé. Quizás Dumbledore sentía que la profesora McGonagall se estaba haciendo vieja. Ron pensó un momento y le dio una excusa de Dumbledore. Pero claramente esta razón no convenció a Harry. Mientras tanto, Zandon, aparentemente perdido en sus pensamientos, sacó su teléfono. Ya era hora, ¿no? Dumbledore abandonó el colegio. Fue una trampa que les tendió deliberadamente a Quirrell y Voldemort. Si no se hubiera ido, Voldemort nunca habría venido a robar la piedra filosofal. Así que, al darse cuenta de que Voldemort se estaba impacientando, Dumbledore decidió abandonar el colegio. Zandon estaba seguro de que Dumbledore realmente se había ido. De lo contrario, Voldemort jamás habría dado un paso al frente. En cuanto a si Dumbledore había regresado y usado en secreto un hechizo de invisibilidad para ocultarse, Zandon consideró que era poco probable. Si ese fuera el caso, Dumbledore estaría subestimando a Voldemort. En cualquier caso, ¿no es ya el momento? Zandon sacó su teléfono en silencio.
Aunque el plan de Dumbledore era perfecto, aún quería ver qué cara pondría cuando se descubriera la conspiración de Voldemort. Zandon miró a Quirrell en las gradas. Quirrell seguía tímido e indiferente, completamente inconsciente de que una espada de Damocles pendía sobre su cabeza. En ese momento, una pantalla de luz apareció en la sala, mostrando varios caracteres grandes. La piedra filosofal, capítulo final. ¿Se acabó la serie? ¿Qué significa eso? ¿Van a parar la transmisión? Los jóvenes magos se tensaron inmediatamente. Estaban acostumbrados a la presencia de la barrera de luz y no podían vivir sin ella. Claro que no sabían que había 7 libros de Harry Potter en total. 7 libros. Harry, Ron y Hermione caminaban por el pasillo de Hogwarts. Acababan de salir del despacho de la profesora McGonagall, pero ella no les creyó en absoluto. Hagrid y McGonagall creían que Snape nunca robaría la piedra filosofal. Pero Harry claramente no lo creía así. Snape sabe cómo superar a Fulve. Y Dumbledore tampoco está, añadió Hermione. Incluso ella empezaba a sospechar de Snape. Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas abruptamente por una figura. Buenas tardes. Snape apareció detrás de ellos sin que se dieran cuenta. Esto los dejó muy avergonzados. Simplemente y Hermione estaba a punto de explicar cuando Snape levantó la mano para interrumpirla. Ten cuidado, de lo contrario, la gente pensará que estás tramando algo. Después de decir eso, Snape se giró y se fue como un murciélago gigante. Mirando la figura de Snape que se alejaba, Harry dijo con determinación inquebrantable. Vamos a bajar al piso esta noche. Señor Potter. McGonagall volvió a mirar a Harry con dolor de cabeza. Este niño se estaba volviendo cada vez más rebelde. Su padre, James Potter, no era tan imprudente como en aquel entonces. Harry bajó la cabeza, avergonzado. Bueno, para ser sincero, eso era precisamente lo que estaba pensando. Pero ahora que la profesora McGonagall y los demás saben de su plan, esto es problemático. Por primera vez, Harry sintió que esa luz era algo bueno o algo malo. 027. Mientras tanto, Zandon lo miró con impotencia y dijo: Aún tengo que decir que fuiste muy imprudente, Harry. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si? O sea, ¿y si Snape de verdad quisiera robar la piedra filosofal? ¿Cómo lo detendrían los tres? Si cada uno usara una Avada Kedavra, todos estarían muertos. No usaré Avada Kedavra contra los estudiantes. Gritó Snape. Aunque Zandon parecía defenderlo, sus palabras sonaron muy desagradables. McGonagall asintió. Como era de esperar, Zandon estaba tan tranquilo como ella esperaba, siendo el futuro prefecto en quien tenía puesta la mira. Harry asintió, luego se giró y preguntó. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Zandon. Al menos deberías haberme llamado. Señor Zandon. Exclamó McGonagall sin poder evitarlo. Cielos. ¿Crees que no están causando suficientes problemas? Snape suspiró. Estos tipos ciertamente tenían mucha imaginación. La escena cambia y ahora está oscuro. Fuera del área restringida del tercer piso, 3 pares de pies se acercaron lentamente con pasos cortos y rápidos. Entonces, la capa de invisibilidad se levantó, revelando 3 pequeñas figuras en su interior. Al ver esto, Zandon no pudo evitar suspirar. Ya había dicho que una capa de invisibilidad podía ocultar a 2 personas, pero sus pies sobresalían. ¿Qué ocultaban exactamente? Harry y sus amigos llegaron ante Fulby. En ese momento, el otrora feroz perro de 3 cabezas yacía en el suelo, profundamente dormido. A su lado, una arpa se elevaba y tocaba música melodiosa. Debió haber sido Snape. Dijo Harry con absoluta certeza. Harry siguió guiñándole el ojo a la profesora McGonagall, su significado era bastante simple. Profesor, ya ve, se lo dije. Sin Dumbledore, alguien iba a robar la piedra filosofal. Verá, Snape ya no podía estarse quieto. McGonagall también estaba absorta en sus pensamientos. Dumbledore no le había contado sus planes, así que inmediatamente miró a Snape y dijo: Para proteger la piedra filosofal, sugiero que nos emparejemos como magos y nos turnemos para proteger la entrada a la cámara de la desesperación hasta que Dumbledore regrese, ¿qué te parece? ¿Qué? Snape miró a McGonagall. No, si haces eso, ¿cómo morderá el anzuelo Quirrell? Todo nuestro plan se desmoronará. Entonces Snape dijo directamente. No, Dumbledore no dejó tal orden, y ya hemos establecido numerosas defensas.
Confía en nosotros, confía en Dumbledore. ¿Ja? Las palabras de Snape solo aumentaron las sospechas. Para todos los demás, ¿no era eso solo una muestra de su propia culpa? Especialmente estos profesores, si los demás no saben cuáles son esos desafíos, ¿acaso no saben ellos cuáles son? Esas criaturas tendrían suerte de detener a un solo mago adulto. Un auror experimentado podría derrotarlas fácilmente sin sufrir daño alguno. La única amenaza real, el perro de tres cabezas Fluffy, ha descubierto sus debilidades gracias a la barrera de luz hace mucho tiempo y es conocida por todos. ¿Y aún así lo consideras seguro? Snape no tenía otra opción, pero ¿qué podía hacer? Solo tenía que aguantar. Snape miró directamente a la pantalla de luz. Aunque estas barreras no podían detenerlos, ni siquiera un mago novato tendría facilidad para atravesarlas. Zumbido. La magia del arpa se agotó y se detuvo. En ese instante, los 6 ojos de Louis se fijaron en los 3 pequeños que tenía delante. Rugido. Justo cuando el perro de 3 cabezas estaba a punto de saltar, Harry y los demás rápidamente sacaron la flauta que Hagrid les había dado y comenzaron a tocarla. La técnica de Harry era pésima. Su otrora elegante concierto para piano de Edwig ahora resultaba completamente insoportable. Sin embargo, al oír esto, los ojos de Fluffy se iluminaron y se desplomó al suelo, quedándose dormido. Los 3 intercambiaron una mirada, abrieron suavemente el panel del piso y luego saltaron. Primer obstáculo superado. Ay, parece que Louis está perdido después de esta ronda. La directora Sprout de Hufflepuff suspiró, pero rápidamente volvió a sonreír. Miró con confianza a sus compañeros y dijo: no se preocupen, dejé una red demoníaca en la entrada. Con su magia combinada, no podrán pasar. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, la escena frente a ella le hizo sentir un dolor repentino en su rostro. ¿Qué es esto? Los 3 cayeron sobre un montón de plantas espesas. Justo cuando estaban a punto de levantarse, unas enredaderas gruesas brotaron y los envolvieron con fuerza. No te muevas. No te muevas. Esta es la red del diablo. Hermione se dio cuenta de repente de lo que era. Ya había reconocido qué tipo de planta era. Genial, por fin sabemos su nombre, pero ¿qué hacemos ahora? Preguntó Ron con desesperación, intentando evitar que las enredaderas se le enroscaran en el cuello. Debes relajarte, o morirás aún más rápido después de decir eso. Hermione intentó calmar su respiración y, efectivamente, las enredaderas de la red del diablo se aflojaron y Hermione cayó fácilmente. Hermione. Harry ajustó su respiración al ver esto y luego se desplomó fácilmente. Sin embargo, Ron no podía calmarse. Solo podía seguir gritando. Ayuda. Ayuda. Al oír la súplica de ayuda de Ron, Hermione y Harry, que ya habían sido liberados, también caminaban ansiosamente de un lado a otro. Tenemos que pensar en una manera. ¿Qué hacer? Ah. El libro de hierbas de Spraney dice que la telaraña del diablo crece en ambientes húmedos y oscuros y se encoge al exponerse a la luz solar. Así es. Hermione terminó de hablar e inmediatamente sacó su varita y apuntó. Tan brillante como el día. Al segundo siguiente, la amenazante red del diablo fue simplemente derrotada por un mago de primer año usando el hechizo más básico. Se acabó. Brotar. Al ver la mirada de todos, Sprout pareció avergonzada y, después de un largo rato, finalmente habló. Mira, realmente son mis estudiantes, están escuchando con tanta atención. Olvídalo, Sprout. Flitwick negó con la cabeza. Escribiste las respuestas de los acertijos en un libro del que incluso un mago de primer año podría aprender. Prácticamente lo estás regalando. Flitwick, ¿entonces crees que los desafíos que planteaste son difíciles? Por supuesto. Freebie infló el pecho, claramente muy confiado en los desafíos que se había propuesto. ¿Cómo podría una persona común y corriente encontrar la llave correcta entre tantas mientras viaja en una escoba voladora? Sin embargo, McGonagall suspiró. Quería recordarle a Flitwick que había olvidado algo. Harry era el mejor buscador de Quidditch de Gryffindor. Abajo, Harry Ron está tomando notas frenéticamente en un trozo de papel con un pincel de caligrafía. Ni siquiera parecían tan atentos en clase. ¿Te acordaste de eso, Ron? No te preocupes, lo he recordado todo. Lo más irritante es que no eran solo ellos dos los que tomaban notas. Otros pequeños leones, e incluso algunas pequeñas serpientes y águilas, también estaban tomando notas allí.
Esto hizo que la profesora McGonagall se sintiera incómoda. No, ¿qué intentan hacer? ¿Van a colarse en la sala restringida? Harry, sus amigos y sus compañeros continuaron su camino hasta llegar finalmente al final del pasillo. El espacio era muy amplio, y en lo alto del techo, innumerables llaves brillantes revoloteaban en el aire, mientras que abajo, una escoba voladora flotaba silenciosamente en el aire. Al final del pasillo se alzaba una puerta gruesa e imponente. Claramente, el retador necesitaba encontrar la llave correcta entre miles para abrirla. De lo contrario, serían acribillados a flechazos. Al ver esto, todos los jóvenes magos que estaban abajo no pudieron evitar mirar a Harry, especialmente Fred y George, quienes incluso corrieron y le dieron una palmadita en el hombro a Harry. Jaja, ¿es un examen de vuelo? El profesor Flitwick es uno de nosotros. Vamos, Harry. Vamos a mostrarles quién es el mejor buscador de Gryffindor. Incluso Harry no pudo evitar sonreír mientras escuchaba las palabras de Fred y George. Esto, es realmente una combinación perfecta para mi especialidad. Encontrar la llave correcta entre cientos o miles no es tarea fácil. Sin embargo, el perspicaz Harry notó de inmediato que, sobre su cabeza, las alas de una llave colgaban, como si alguien la hubiera agarrado. Eso es todo. Harry se paró frente a la escoba voladora y, mirándola, no pudo evitar suspirar. Eso es demasiado fácil. Ron lo animó, diciendo. Adelante, Harry. Si Snape pudo atrapar la llave mientras montaba en esta escoba, tú también puedes. Eres el buscador más joven en la historia de Gryffindor. Snape. No necesito perseguir la llave en esta escoba rota. Puedo volar. Y puedo romper hechizos. Dijo Snape enojado, imaginándose a sí mismo montado en una escoba, una escena que encontró demasiado hermosa. Harry. Entonces, admites que lo hiciste. ¿Dónde lo admití, señor Potter? Por favor, deje de especular, o le descontaré 10 puntos del sueldo de su escuela. Harry dejó de hablar y lo miró con los ojos muy abiertos. Lo que Harry quería decir era claro. Espera a exponerte, y luego veremos qué haces. De repente, Harry se sentó en la escoba voladora, su cuerpo se elevó y se precipitó directamente hacia las llaves voladoras. Las llaves volaron increíblemente rápido, pero Harry, siendo el buscador más joven, aún pudo mantener su velocidad incluso mientras viajaba en la escoba más básica de la serie Silver Sword, y tantas llaves ni siquiera podían bloquear su vista. Corrió tras la llave que tenía delante. Y detrás, innumerables llaves se transformaron en flechas y se lanzaron hacia Harry. Una vez atrapadas, probablemente dejarían cientos o miles de agujeros en el cuerpo de Harry. Pero Harry no tenía miedo. Corrió hacia adelante, agarró la llave y la arrojó al suelo. Hermione, atrápalo. Hermione extendió la mano, tomó la llave y la insertó rápidamente en la puerta de madera que tenía delante. La puerta se abrió, y los dos la empujaron y entraron corriendo. Harry. Ven rápido. Cepillar. Harry superó fácilmente el enjambre de llaves que había detrás de él y corrió hacia la puerta, mientras Ron inmediatamente cerró la puerta de golpe, dejando las llaves tintineando y golpeando contra ella. Tercera etapa, superada. Por alguna razón, Flitwick sintió un ligero dolor en el rostro. Se sentó en silencio junto a la profesora Sprout, y ninguno de los dos dijo una palabra. Sin embargo, sus miradas dejaban claro que compartían el mismo pensamiento. Definitivamente revisaré mi nivel esta noche. Esta dificultad es demasiado vergonzosa para ellos. Sin embargo, los estudiantes que aparecen a continuación reaccionaron de manera completamente diferente. Bien. ¡Qué genial! Harry, no has deshonrado a nuestro equipo de Quidditch de Gryffindor. Sau, yo también podría hacerlo. Entonces ve y demuéstralo. No te dejes acribillar a balazos, porque aunque Dumbledore regrese, no podrá salvarte. Estos son los distintos niveles que custodian la piedra mágica. Si esta es toda la dificultad, ni siquiera tendré que esperar al ladrón. Podría haberla tomado yo mismo. Cuanto más hablaba la gente, más avergonzados se sentían los profesores. No era que no tuvieran mejores soluciones, sino que Dumbledore les había dicho que el nivel de dificultad era suficiente. Parece que aún tenemos que confiar en mí. La profesora McGonagall dio un paso al frente. La reputación de Dumbledore y los demás profesores estaría en sus manos. Al ver la expresión de la profesora McGonagall, Harry y los demás estaban genuinamente preocupados. Después de todo, conocían las habilidades de la profesora McGonagall.
En una habitación completamente oscura, en el momento en que los tres entraron, se encendieron antorchas instantáneamente, lo que permitió a todos ver el contenido de la habitación. Se trata de un enorme tablero de ajedrez, con piezas blancas y negras dispuestas cuidadosamente en ambos lados. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Hermione, de BBD, mirando a las dos personas frente a ella. Es una estudiante destacada, pero también tiene debilidades. Sus habilidades prácticas y su capacidad de respuesta son definitivamente mucho peores que las de las otras dos. ¿No es obvio? Tenemos que llegar a esa puerta. Ron señaló la puerta detrás de Uite. Lo entendió después de solo mirar una vez a su alrededor. Reemplazaremos las 3 piezas de ajedrez y te enviaremos a jugar al ajedrez. En ese momento, Ron, el mejor ajedrecista, se había convertido en el comandante. Harry, ve al lugar del elefante, el castillo. Hermione, ve al ala trasera, el carruaje del obispo. Ron miró al caballo negro que cargaba al frente. Monta y toma el mando. Es fácil. Solo es ganar una partida de ajedrez mágico. Ron estará bien, seguro. Fred sonrió con naturalidad. Conocía las habilidades ajedrecísticas de su hermano. Podría decirse que este es uno de los pocos talentos de Ron del que puede estar orgulloso. Sin embargo, Ron negó con la cabeza. No es así, Fred. ¿No lo viste? El duelo en el ajedrez mágico es un ataque real. Es decir, si una pieza muere, quien está encima de ella es atacado. Solo después que Ron terminó de hablar todos entendieron. Utilizando personas para jugar al ajedrez. Ron ciertamente no podía permitir que él, Hermione y Harry salieran lastimados, por lo que esencialmente estaba entregando un caballero, una fortaleza y un obispo al bando opuesto. Es como darle a tu oponente un par de torres, caballos y alfiles en una partida de ajedrez. Puedes imaginar lo difícil que es. McGonagall también miró a Ron. Siendo sinceros, este nivel sería fácil si uno solo lo superara. Después de todo, mientras te protejas, 15 contra 16 no es tan difícil. Pero 13 contra 16. George miró a su hermano menor con preocupación. Ron, ¿qué vas a hacer? Ron respiró profundamente, frunció los labios y luego sus ojos se iluminaron mientras decía con firmeza. Quizás haya una solución. Defensa escandinava. Primero E4D5, luego X5 DXD5, luego CC3 DA5 y, finalmente, D4CF6. Si todo sale bien, podemos ganar incluso con una desventaja de 3 piezas. ¿Realmente ganaremos? Ron empezó a actuar. Como era de esperar, logró cambiar gradualmente el curso del juego, superando su desventaja inicial. Sin embargo, finalmente se encontró en otro aprieto. En este momento, el caballo de Ron se encuentra en G5, el castillo de Hermione se encuentra en F8 y el monasterio de Charlie se encuentra en A3. La reina blanca, habiendo discernido las intenciones de Ron, llegó inmediatamente a C3. Este movimiento bloqueó directamente las rutas de movimiento de las otras piezas de Ron, y en este punto, también se dio cuenta de algo. ¿Sacrificar al caballero es la única forma de tener una oportunidad de sobrevivir? Entonces sacrifiquémoslo. La oportunidad de ganar ha llegado, aunque requiera autosacrificio. Harry se dio cuenta de que algo andaba mal e inmediatamente miró a Ron a caballo, quien dijo con inquebrantable determinación. Parece que has descubierto a Harry. Solo necesito dar un paso más, y la reina blanca me devorará. Así podrás ir a darle jaque mate al rey del otro lado. No, Ron. No. Gritó Harry. Hermione miró ansiosamente a Ron. No, Ron, debe haber otra manera. Sin embargo, Ron afirmó firmemente. ¿Aún quieres impedir que Snape robe la piedra filosofal? Harry, quien puede detener esto eres tú, no yo, no Hermione, eres tú. Las palabras de Ron silenciaron a los dos hombres. Sabían que esta era la única manera de derrotar a Uite. El caballo se movió a H3. Ron dio su última orden con firmeza. Fue al otro lado de la reina blanca, y, efectivamente, la reina blanca lo persiguió y derribó su espada. Auge. El caballo de piedra se desplomó con estrépito y Ron, que estaba sobre su lomo, ya no pudo sostenerse y cayó al suelo, cerrando los ojos. Ron. Exclamaron Fred y George con ansiedad. Ya eran bastante lastimosos. ¿Seguiría su hermano menor sus pasos? Sin embargo, Ron simplemente sonrió a sus dos hermanos mayores y dijo, ¿no es esta la mejor manera?
Por un momento, los tres hermanos se miraron y sonrieron, y luego, ustedes tres, cállense. Mi puesto de control solo sirve para detener intrusos. No está hecho para matar a nadie. La profesora McGonagall miró a los tres hermanos exageradamente dramáticos con un suspiro. ¿De verdad van a llegar tan lejos? Miren mi nivel de juego, parece que voy a matar a alguien. ¿A quién pretendes engañar con este acto de afecto fraternal? Al oír las palabras de McGonagall, Ron se sintió avergonzado. No, solo tengo este vídeo destacado. ¿Qué tiene de malo dejarme interpretarlo? ¿No viste las miradas de admiración de la gente a mi alrededor? Nunca pensé que Ron pudiera ser tan guapo. Su noble carácter de estar dispuesto a sacrificarse por sus compañeros lo convierte en un verdadero Gryffindor. Solo quiero saber cuántos puntos perderán los tres mañana. Solo Zandon pensó en silencio. Afortunadamente, el nivel de esta pieza blanca debería estar al nivel de la profesora McGonagall. Si fuera una pieza como al pago, entonces, la habilidad de la profesora McGonagall en ajedrez es demasiado pobre, o el nivel de Ron es demasiado alto. Zandon y Ron tenían un nivel similar en ajedrez. Pensándolo bien, probablemente se debía a que McGonagall era peor, ya que todos los demás habían pasado sin problemas antes de que Ron y los demás entraran. Zandon ya había notado que Quirrell se ponía visiblemente nervioso en las gradas. Su cuerpo se movía constantemente, como si le clavaran clavos en las nalgas desde el taburete que tenía debajo. General. Cuando la voz de Harry se apagó, el Rey Blanco finalmente no tuvo escapatoria. Su espada cayó al suelo, lo que significó su derrota definitiva a manos de Ron. Ron. Hermione y Harry corrieron al lado de Ron. Al ver que a Ron aún le latía el corazón, ambos suspiraron aliviados. Harry miró a Hermione y dijo: Hermione, quédate aquí y cuídalo, luego ve a la casa de los búhos y escríbele a Dumbledore. Ron tiene razón, yo continuaré. Al ver la expresión resuelta de Harry, Hermione asintió en silencio. Sabía que Harry tendría que recorrer este camino solo. Harry, tú puedes. Eres un gran mago. Sin duda puedes hacerlo. Eres mejor que yo, dijo Harry. Hermione siempre había sido la mejor de los tres. Pero Hermione negó con la cabeza. Es solo inteligencia, Harry. Hay cosas más importantes que los libros y el conocimiento. La amistad y el coraje. Harry, debes tener cuidado. Harry asintió en respuesta a las palabras de Hermione. Comprendió lo que quería decir Hermione. En ese momento, entró solo y bajó la larga escalera de caracol. Caminó durante un tiempo desconocido antes de llegar finalmente a la última habitación. Efectivamente, ya había alguien de pie en la habitación, frente al enorme espejo de Oesed. Desafortunadamente, esta persona no era Snape, ni siquiera Voldemort, sino alguien que Harry nunca esperó. Defensa contra las artes oscuras, profesor Quirrell. ¿Qué? Al instante, todos los jóvenes magos quedaron atónitos. Miraron a Quirrell desde las gradas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser él? No debería ser Snape. Casi al mismo tiempo, Snape, que había estado esperando con impaciencia, se levantó inmediatamente, sacó su varita, apuntó a Quirrell y dijo fríamente: Kirk, sabía que eras tú. Ahora, dame tu varita. En ese momento, Snape solo quería estallar de risa. Por fin, la culpa que cargaba estaba a punto de desaparecer de sus hombros. Los jóvenes magos de abajo empezaron a susurrar entre ellos. Realmente no fue el profesor Snape. Cielos. Siempre pensé que era él quien intentaba robar la piedra filosofal. Sí, eso mismo pienso yo. Incluso estuve dispuesto a apoyar al profesor Snape como el tercer señor oscuro después de que desertara de Hogwarts. Qué lástima. Cero. Maldita sea, ¿vas a torturarme así? Es una verdadera lástima. Si fuera el profesor Snape, podría haber tenido el potencial para convertirse en el tercer señor oscuro, pero el profesor Quirrell, G. Muchas de las pequeñas serpientes miraban a Quirrell desde las gradas con desdén. Quirrell, tartamudo, tímido y ni siquiera muy fuerte, no tenía derecho a que lo siguieran. Ante la amenaza de Snape, Quirrell inmediatamente sacó su varita, y luego... desarmarte. Petrificarlos a todos. Snape confiscó la varita de Quirrell con un solo lanzamiento de Excalibur, y la profesora McGonagall inmediatamente siguió con petrificar todo, convirtiendo instantáneamente al formidable villano Quirrell en una estatua de piedra, congelada en su lugar. Fácilmente solucionable. Snape finalmente reveló una sonrisa apenas perceptible.
Había esperado demasiado tiempo por este día. Dumbledore conocía su plan, por supuesto, pero enviar a Harry, un joven mago que apenas conocía hechizos, a enfrentarse solo a Quirrell. ¿En qué estaba pensando Dumbledore? Era demasiado peligroso. Esto es mejor. Déjame derrotar a Quirrell yo mismo. Es más seguro, más eficiente y el plan es mejor. Sin embargo, Zandon frunció el ceño al ver a Quirrell siendo sometido tan fácilmente en las gradas. ¿No sienten ustedes que todo va demasiado bien? Quirrell estaba bajo control, lo que alivió a Harry que estaba abajo. En ese momento, la pantalla mostró el siguiente contenido, pero esta vez, todos ya habían visto lo que se mostraba. Escena 1. Eso fue cuando Harry Potter acababa de entrar en Hogwarts. Cuando Harry miró a Snape, que estaba hablando con alguien, la cicatriz en forma de rayo en su frente repentinamente palpitó de dolor. En ese momento, la atención de todos estaba centrada en Snape, que estaba de cara a Harry, pero ahora notaron que la persona que les daba la espalda era Quirrell. Escena 2. En el campo de Quidditch, en el cielo, Harry se balancea violentamente en su escoba incontrolable, mientras Snape canta un hechizo abajo. Cuando su túnica se incendia, derriba a Quirrell tras él, y Harry recupera el control de la escoba. 227. La tercera escena. En una habitación, Snape se abrió la túnica, dejando al descubierto una pierna ensangrentada, mientras Filch le entregaba vendas. La herida de su pierna. Estas son claramente marcas de dientes de algún tipo de animal. Pero entonces la escena cambia al sótano, donde Harry mira a Quirrell con incredulidad en sus ojos. No, eso es imposible. Es crédito quien, sí, desde luego parece un tipo malo, ¿verdad? Quirrell miró a Harry con una mirada burlancia. Parecía completamente distinto a como era siempre. Con él presente, ¿quién dudaría del tímido y tartamudo profesor Quirrell? Harry todavía estaba algo incrédulo. Pero en ese partido de Quidditch, Snape intentó matarme. No, fui yo quien quiso hacerte daño. Créeme, si la ropa de Snape no se hubiera incendiado y no me hubiera permitido concentrarme en ti, ya te habría matado. Aunque Snape hubiera lanzado una contramaldición, no podría haberte salvado. Ese troll, lo dejaste entrar. Es cierto, es una pena que Snape no cayera en la trampa. Mientras todos estaban ocupados en el sótano, él subió corriendo al tercer piso para detenerme. Todo quedó claro. Ni siquiera Harry, allá abajo, podía creerlo. Resultó que Snape, el villano del que siempre había sospechado que quería matarlo, era en realidad una buena persona. ¿Y hasta se salvó? Por un momento, Harry miró a Snape en el escenario con gran vergüenza, mientras la profesora McGonagall asentía silenciosamente hacia un lado. Señor Potter, creo que debería disculparse con el profesor Snape. No hace falta. No me molestaré en discutir con un mocoso despistado. Snape rechazó directamente la disculpa de Harry. Fue como si la disculpa de Harry lo hiciera sentir incómodo. Snape se giró para mirar a Quirrell, quien había sido capturado y estaba de buen humor. Ahora que el tipo estaba libre, por fin podría ocupar su puesto como profesor de defensa contra las artes oscuras. ¿Podría Dumbledore encontrar a alguien más adecuado para el puesto que él mismo? Abajo, los jóvenes magos también susurraban entre ellos con curiosidad. ¿Pero por qué el profesor Quirrell robó la piedra filosofal? ¿Ni siquiera lo sabes? La piedra filosofal puede darte la vida eterna. Si fueras tú, ¿no la querrías? No lo quiero. Valoro más su capacidad de convertir el plomo en oro. Ser millonario durante 100 años es mucho más feliz que vivir 1000 años como anciano. De ninguna manera, esto es todo lo que el profesor de defensa contra las artes oscuras va a lograr. Justo cuando todos se preguntaban qué estaba pasando, la cara de Quirrell en la pantalla mostró una sonrisa satisfecha. Ven aquí, Potter. Ponte frente a este espejo. Dime. ¿Qué ves? Harry no pudo resistir la coerción de Quirrell y solo pudo permanecer de pie ante el espejo de Oesed. Harry ya se había mirado antes en el espejo de Oesed y sabía que solo vería a sus padres, así que se sentía completamente tranquilo. Esta vez, sin embargo, no aparecieron los padres de Harry en el espejo. En su lugar, apareció un niño sonriente sosteniendo una delicada piedra filosofal. Eso es. Harry recordó instantáneamente la escena cuando Zandon obtuvo la piedra filosofal. Solo aquellos que desean la piedra filosofal pero no desean utilizarla pueden obtener la piedra del espejo de Eris. No es bueno. Dime. ¿Qué viste? Quirrell miró amenazadoramente a Harry.
En ese momento, Harry solo pudo proclamar emocionado. Yo le estreché la mano a Dumbledore. Gané la Copa de las Casas. Me convertí en capitán de Quidditch. Me convertí en delegado de estudiantes. Jaja. Ron no pudo evitar soltar una carcajada. Al principio pensó que sus deseos eran muy buenos, pero por alguna razón, decirlos ahora le parecía muy gracioso. Ron no pudo evitar darle una palmadita en el hombro a Harry antes de hablar. Harry, tu mentira es muy torpe. Deberías aprender de Fred. Puede mentir sin siquiera sonrojarse. ¡Ay, Dios mío! Antes de que Ron pudiera terminar de hablar, Fred le dio un fuerte golpe en la cabeza. Miente sin siquiera ruborizarse. Claro que es George. Harry asintió con seriedad, dándose cuenta de que su mentira era algo increíble. Ron y los demás no lo creyeron, y por supuesto, Lowe tampoco creería las mentiras de Harry. Dime la verdad. ¿Qué viste? Quirrell miró furioso a Harry, pero Harry permaneció en silencio, como si no supiera nada. Al ver a Harry así, Quirrell finalmente no pudo contenerse más, y justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, una voz ronca de repente sonó detrás de él. Déjame hablar con él. Quirrell murmuró para sí mismo. Pero maestro, aún no te has recuperado completamente. Está bien, todavía tengo algo de experiencia. La voz volvió a sonar, y esta vez, Quirrell no dudó. Se paró frente a Harry y extendió la mano para desatar el grueso pañuelo de varias capas. Cuando se quitó la última capa de tela, Harry finalmente vio cómo lucía realmente la cabeza de Quirrell. Esa no era la parte posterior de la cabeza de una persona normal. En cambio, era un rostro humano distorsionado y aterrador. En el espejo, un rostro parecía sonreírle a Harry, como si estuviera viendo a un amigo perdido hace mucho tiempo. Sin valor. Auge. Al instante, toda la sala quedó en silencio. Los jóvenes magos que habían estado susurrando y observando la conmoción ahora miraban con la mirada perdida el rostro en la pantalla. En ese momento, un nombre apareció simultáneamente en sus mentes. Esa cara. El hombre misterioso. Voldemort. Una persona misteriosa. Esa persona. Mago negro. Casi al instante, el 60% de los magos entró en pánico y la sala entera se sumió en el caos. La escena era mucho más caótica que cuando aparecieron los troles. Especialmente con la ausencia de Dumbledore, casi todos se sentían inseguros. Silencio. La profesora McGonagall no pudo evitar gritar. Ciertamente no le tenía miedo a Voldemort. Después de todo, era una veterana miembro de la Orden del Fénix. Sin embargo, al ver aparecer a Voldemort, la mano que sostenía la varita tembló ligeramente. Tranquilos, todos. El hombre misterioso ha sido sometido por los profesores. Que no cunda el pánico. Es solo un muerto. No hay nada que temer. Alguien gritó, y pronto Gryffindor volvió a la calma, con algunos de los cachorros incluso observando a Quirrell en las gradas con gran interés. Así es, ¿de qué hay que tener miedo? Aún así, Hogwarts los ha atrapado. Exacto. Un tipo que ya debería estar en el cementerio a los 31 años. Es solo que los profesores lo sometieron. De lo contrario, lo habría devuelto al ala norte. Profesora McGonagall. Mátalo ya. Las cosas podrían complicarse si nos demoramos. ¿Les preocupa esto? Solo tengo curiosidad. ¿Cómo duerme el profesor Quirrell? ¿Duerme boca arriba o boca abajo? De cualquier manera, su cara estará presionada contra algo. Al ver que los cachorros de león no tenían miedo, las serpientes, los tejones y las águilas pensaron por un momento y luego se sentaron también. Es decir, ya que han sido arrestados, ¿de qué tienen miedo? Quirrell, sin embargo, permaneció en silencio, como si se hubiera resignado a su destino. Harry Potter nos volvemos a encontrar. ¿Voldemort? Preguntó Harry con cautela. Cuando Harry mencionó directamente el nombre de Voldemort, todos entraron en pánico. Harry fue realmente atrevido. El nombre Voldemort es un tabú absoluto en el mundo mágico. Después de todo, Voldemort es el mago oscuro más malvado de la historia. Su solo nombre conlleva una energía negativa aterradora, y algunos incluso dicen que se puede sentir con solo pronunciar su nombre. Por lo tanto, incluso maestros como McGonagall, Flitwick y Hagrid usarían términos como hombre misterioso o esa persona para referirse al volcán. Solo alguien como Dumbledore, que no le temía a Voldemort, se atrevería a llamarlo por su nombre de pila.
así que el uso inmediato de su nombre por parte de Harry fue realmente impactante. Pero teniendo en cuenta que Harry era originalmente el chico que derrotó a Voldemort, la gente no estaba tan sorprendida. Harry, mira en qué estado me he convertido. Tengo que hacer algo para sobrevivir. He poseído a alguien y me he convertido en un parásito. Y ahora, lo que puede cambiar todo esto está aquí, en tu bolsillo. Voldemort había adivinado todo lo que Harry hacía, y Harry comprendió lo que estaba sucediendo. Inmediatamente intentó salir corriendo, pero Quirrell simplemente chasqueó los dedos y las llamas ardientes bloquearon el paso de Harry. Las llamas arden. Estamos condenados. Ron se preocupó por su amigo. ¿Cómo podría Harry, un mago de primer año, derrotar a Voldemort y Quirrell solo? Harry estaba igual de nervioso. Solo pudo susurrar. Menos mal que han atrapado a Curry, si no, habría estado en peligro. Casi todos creían que Harry estaba condenado. Después de todo, incluso dejando de lado a Voldemort, Quirrell solo no era alguien a quien Harry pudiera controlar. Deja de luchar, ¿por qué no te unes a mí? No. Harry se negó sin dudarlo. Aunque eso significara la muerte, no se rendiría ante Voldemort. Jajaja, muy bien, muy valiente, igual que tus padres. Voldemort rió, como si viera a su némesis a punto de morir frente a él. Harry. ¿No quieres ver a tus padres? Dame la piedra filosofal y trabajaremos juntos para devolverles la vida. Cuando mencionaron a sus padres, Harry pareció dudar por un momento, luego silenciosamente sacó la piedra filosofal de su bolsillo. En ese momento, todos los jóvenes magos se pusieron tensos. Sabían que el punto débil de Harry eran sus padres. Quizás no le temiera a la muerte, pero ¿podría resistir la tentación de la familia? Mentiroso. Harry se negó sin dudarlo. Cuando Harry se negó, todos los presentes no pudieron evitar querer animarlo. Contrariamente a la reacción de todos, Voldemort en la imagen fue el que reaccionó de manera opuesta. Kirk. Mátalo. Rugió Voldemort con furia. En el momento en que su voz cayó, el cuerpo de lo voló por el aire hacia Harry. Harry no tuvo oportunidad de esquivarlo. Quirrell lo derribó al suelo en un instante, y la mano de Quirrell agarró fuertemente el cuello de Harry, apretando aún más su agarre. ¡Ah! Harry luchó, pero no era rival para Quirrell ni en fuerza ni en magia. Justo cuando a Harry le resultaba cada vez más difícil respirar, Quirrell lo miró con aún mayor miedo. ¡Ah! En el momento en que su mano tocó el cuerpo de Harry, este comenzó a derretirse como si el hielo y la nieve tocaran el sol. Toda la humedad de su cuerpo se evaporó, y en un instante, su mano se convirtió en una estatua de piedra marchita. ¿Qué clase de magia es esta? Quirrell estaba aterrorizado. Sentía el miedo emanar de un niño. Pero Voldemort, detrás de él, lo aterrorizaba aún más. Idiota. Ve a buscar la piedra filosofal. Voldemort presentía que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. En el momento en que Quirrell alcanzó la piedra filosofal, Harry se lanzó hacia adelante y agarró la cara de Quirrell con sus dos pequeñas manos. En un instante, el rostro de Zaugie, al igual que sus manos, comenzaron a petrificarse. ¡Ah! Gritó Quirrell angustiado, pero todo fue en vano. Primero la cabeza, luego el cuerpo y finalmente los pies. En apenas unos segundos, su cuerpo se partió por completo. Quirrell solo tuvo tiempo de mirar a Harry una última vez antes de que su cuerpo se desplomara y se convirtiera en un montón de almidón. Un poderoso profesor de magia murió así de una muerte patética a manos de Harry. Todos pequeños magos. Al ver este resultado, todos los presentes tenían un solo pensamiento en sus mentes. ¿Voldemort? ¿Eso es todo? Yo también podría hacerlo. Al ver el resultado final, los profesores intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Qué significaba esto? Quirrell y Harry, al ser del mismo género, se habían vuelto incompatibles, y un roce leve bastaba para causar problemas. Entonces, ¿por qué es Quirrell quien ya no es bueno? Abajo, los jóvenes magos que habían estado observando el espectáculo también estaban sorprendidos mientras miraban a Harry. Harry, ¿cómo hiciste eso? ¿Qué clase de magia es esa? ¿Por qué el profesor Quirrell te convirtió en piedra en cuanto te tocó? ¡Guau, increíble! Derrotaste a un profesor tú solo. Harry, eres realmente excepcional. Casi todos los jóvenes magos aplaudían a Harry. Eran demasiado jóvenes cuando Harry fue conocido como el niño que sobrevivió, y solo conocían la historia por sus padres.
Pero hoy, presenciaron con sus propios ojos a Harry derrotar a Voldemort, lo que pareció un sueño hecho realidad. Solo Malfoy miró fijamente a Harry sin decir palabra, la cuchara en su mano se dobló por la fuerza. Goyle, notando el mal humor de Malfoy, rápidamente le dio una palmadita en el hombro y lo consoló. Está bien, Malfoy, solo tuvo suerte. Si fueras tú, también podrías derrotar a Mystique. ¿Derrotar al hombre misterioso? Pansy no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Ustedes dos tienen que ser tan ciegamente adoradores? Es Voldemort. ¿Un mago de primer año quiere derrotarlo? Olvídense de Malfoy, ni siquiera Zanzón pudo. Uf. ¿En qué estoy pensando? En ese momento, a diferencia de todos los demás que estaban animando, Zandon ya había comenzado a mirar su recompensa. Tu vídeo asombró a Harry, Hermione y Ron. Recibiste una recompensa. Magia más 30%. Tu vídeo sorprendió a Snape, has sido recompensado con encantamiento de confusión, intermedio. Tu vídeo impactó con éxito a Quirrell y te fue otorgado encantamiento desilusionador, encantamiento de invisibilidad, intermedio. Tu vídeo impactó exitosamente a Voldemort y obtuviste maldición Imperius, hechizo fuera del cuerpo, avanzado. Las recompensas no son muchas, ya que el vídeo no involucra a muchas personas, pero las recompensas siguen siendo bastante buenas. El encantamiento de confusión y el encantamiento de invisibilidad son muy útiles, especialmente en el mundo Muggle. Estos dos, junto con el encantamiento de expulsión Muggle, son conocidos como los tres hechizos más útiles. Dos expertos de nivel intermedio, suficientes para ampliar la mente de cierto presidente. En cuanto a la recompensa de Voldemort, fue aún mejor. La maldición Imperius, una experiencia extracorpórea. Esta es una de las tres maldiciones imperdonables. Su efecto es simple. Hace que la persona afectada pierda el sentido de sí misma y, por lo tanto, obedezca todas las órdenes del usuario. Aunque eso signifique dejarle suicidarse. Ya he usado dos de las tres maldiciones imperdonables, cada vez me estoy metiendo más en la tortura. Zandon no pudo evitar suspirar. ¿Esta es toda la recompensa que recibo? Jugué casi toda la piedra filosofal, ¿y esta es una recompensa tan miserable? Felicidades, maestro. Has jugado más del 90% de Harry Potter y la piedra filosofal. La reproducción de la piedra filosofal ha finalizado. Recibirás una recompensa extra. Una habilidad aleatoria subirá de nivel. Felicitaciones, maestro. Tu animago, principiante, ha sido ascendido a animago, intermedio. Animago, intermedio. Una transformación que trasciende el ámbito de la razón. La transformación ya no se limita a los animales comunes. Siempre que el usuario obtenga sangre, incluso las criaturas mágicas pueden transformarse. Criatura mágica transformable actual. Spinosaurus noruego. Esto. Los ojos de Zandon se abrieron con incredulidad ante la recompensa que había recibido. En verdad, esta es mi verdadera recompensa. Animago intermedio. Transformarse en una criatura mágica. Esta es la meta de toda la vida de todo animago. Pero ¿cómo logró Zandon lograr este objetivo tan fácilmente? Desafortunadamente, la mejora no fue escudo de fuego ni fin de todas las maldiciones. Zandon seguía prefiriendo los dos hechizos que podían atacar y defender, pero Animagus también era bastante bueno. En cualquier caso, con un poco de esfuerzo, podría mejorarlos a su forma definitiva en el futuro. Pero incluso si Zandon hace su mejor esfuerzo, es inútil contra Animagus. ¿Pero por qué el Spinosaurus noruego? ¿Será porque solo me he topado con esta criatura mágica? Menuda metedura de pata. Debería haberme castigado con Malfoy anoche y luego haber ido al bosque prohibido. Zandon suspiró con emoción, mientras que Snape, al ver desaparecer la pantalla de luz de las gradas, respiró aliviado. Parecía que nada cambiaría. Vamos, profesor Quirrell. De ahora en adelante, probablemente se quedará en Azkaban. Snape, como un vencedor, se preparó para agarrar a Quirrell. Sin embargo, en el momento en que su mano tocó a Quirrell, una extraña sonrisa apareció en su rostro. Algo no está bien. Snape reaccionó de inmediato. En un instante, vio cómo el rostro y la figura de Quirrell cambiaban repentinamente. En tan solo unos segundos, el Quirrell que acababa de ver se había transformado por completo en otra persona. Alguien a quien Snape conocía demasiado bien. Draco Malfoy. Como profesor de pociones, Snape inmediatamente pensó en algo. Decocción compuesta.
Solo bébelo y te transformarás completamente en otra persona. Al mirar a Malfoy frente a él, quedó completamente aturdido, y sus ojos, una vez hermosos, parecían haber perdido su brillo. Esto es maldición que roba almas. Oh, no. Si Quirrell es Malfoy, entonces ¿quién es Malfoy? Snape miró hacia el asiento de Slytherin casi instantáneamente. Fue el primero en reaccionar, pero claramente, alguien más reaccionó aún más rápido. Adiós. Quirrell apareció donde había estado Malfoy, ahora sosteniendo su varita y saludando a Snape. Las nubes y la niebla son enormes. Zumbido. Una densa niebla inundó al instante todo Hogwarts, bloqueando la vista de todos. Ni siquiera el buscador con mejor vista pudo ver a la persona frente a él. Auge. Se escuchó un rugido tremendo y se abrió un enorme agujero en la pared de todo el salón. Los profesores acababan de usar un hechizo para disipar la niebla cuando vieron una figura saliendo corriendo de la escuela. Como la teletransportación no está permitida dentro de Hogwarts, esta es la única forma de escapar. No podemos dejar escapar a Quirrell ni al místico. McGonagall, Flitwick, vamos tras ellos. Los demás profesores, protejan a los estudiantes. Snape tomó la decisión casi de inmediato, y McGonagall y Flitwick asintieron. Los tres eran los luchadores más fuertes de Hogwarts, aparte de Dumbledore. Quirrell no era rival para ellos en un combate cuerpo a cuerpo, y si no fuera por Voldemort detrás de Quirrell, probablemente podrían haberlo derrotado en un duelo cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en ese momento, Zandon frunció el ceño, porque descubrió, Harry Potter a su lado había desaparecido. Yo, subestimé a Voldemort, murmuró Zandon para sí mismo. El movimiento de Voldemort fue algo inesperado. Zandon siempre había estado en la perspectiva divina, así que había pasado por alto el efecto mariposa del vídeo. Solo ahora se dio cuenta de que su perspectiva había sido, en realidad, una pseudo perspectiva divina. Voldemort estaba loco, no era estúpido. Sabiendo que la barrera de luz revelaría su plan para robar la piedra filosofal, ¿cómo podía estar completamente desprevenido? ¿Y Malfoy, cuándo lo reemplazaron? ¿Pudo haber sido anoche? Zandon recordó entonces algo importante. El bosque prohibido. En la línea temporal original, Harry, Ron, Hermione y Malfoy debían entrar juntos al bosque prohibido esta vez. Con 4 personas juntas, no hay posibilidad de sustitución, pero con solo Malfoy esta vez, Voldemort tiene mucho más margen de maniobra. Zandon sabía que Voldemort iría al bosque prohibido, pero pensó que si Malfoy tenía la mala suerte de ser visto y asesinado por Voldemort, que así fuera. Si sobrevivía por pura suerte, se le consideraría muy afortunado. Pero nunca imaginó que Malfoy 563 se convertiría en el peón de Voldemort. Todo es culpa de las películas, que siempre presentaban a Voldemort como un neurótico, lo que hacía que Zandon, inconscientemente, lo considerara un bruto imprudente incapaz de usar trucos. Pero pensándolo bien, ¿cómo podría alguien que puede convertirse en el Señor Oscuro ser un tonto? Además, aunque Malfoy estaba actuando de manera extraña hoy, afirmó que el hombre de negro lo asustó anoche, por lo que todos asumieron que era un poco anormal porque estaba asustado y, naturalmente, no tomaron en serio su extraño comportamiento. Zandon. Quirrell secuestró a Harry. Espero que esté bien. Ron miró a Zandon con preocupación. Zandon negó con la cabeza. No, si Quirrell hubiera querido matar a Harry, simplemente habría tirado el melón en la espesa niebla. No hay necesidad de que se tome tantas molestias para llevárselo. En ese momento, Zandon se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Oh, no. Snape y los demás han sido engañados. Estallido. Quirrell arrojó bruscamente a Harry al suelo. Para evitar situaciones como las del vídeo, donde no entendía, Quirrell usó un encantamiento levitatorio para arrastrarlo. No tenía la suficiente curiosidad como para comprobar si se rompería si tocaba a Harry. En ese momento, estar a salvo era lo más importante. Por fin has caído en mis manos, Harry. La sonrisa petulante de Voldemort ya era visible detrás de la cabeza de Quirrell. Primero, usó un truco ingenioso para ver todos los vídeos, luego atrajo a los profesores a un lugar lejano con una finta, y luego regresó a la zona prohibida desde el lugar más peligroso, que resultó ser el más seguro. ¿Quién hubiera pensado que lo primero que hizo tras descubrir su identidad no fue huir, sino esconderse allí? En el suelo, mirando a Voldemort frente a él, los ojos de Harry también estaban llenos de rabia. Voldemort.
No seas tan presumido. La profesora McGonagall y los demás nos encontrarán aquí pronto. McGonagall y Snape eran hombres inteligentes. Pronto se darían cuenta de esto y volverían a contraatacar, sin embargo. Jajaja. Harry. No te hagas ilusiones con ellos. Hogwarts prohíbe las apariciones. Aunque se den cuenta de lo que pasa, tardarán en volver. Para entonces, con la piedra filosofal, ya habré resucitado. Para entonces. Ni hablar de McGonagall. Aunque Dumbledore estuviera aquí, ¿qué podría hacerme? Voldemort miró a Harry frente a él, pero no dijo nada más. El momento en que resucitara sería el momento en que Harry Potter moriría. Muy bien, Harry. Ahora. Dame la piedra filosofal. Imposible. Harry negó con la cabeza inmediatamente. Sin embargo, a Voldemort no le importó en absoluto. Harry, dada la situación actual, no tienes más opción que dármelo. Yugario Leviosa. Bajo el encantamiento levitatorio, el cuerpo de Harry voló directamente hacia el espejo de Oeset, cuya luz destellaba. Harry sintió claramente un ligero peso en el bolsillo. Jajaja. Funcionó. Quirrell movió su varita y el cuerpo de Harry se estrelló contra la pared. La reluciente piedra filosofal se le cayó del bolsillo y quedó a un lado. ¿Viste eso, Harry? ¿Viste eso, Dumbledore? ¿Y qué si preparaste todo eso? La piedra filosofal acabó en mis manos. Voldemort rió de buena gana, mientras Quirrell se acercaba con el mayor respeto, preparándose para recoger la piedra filosofal y presentársela a su amo. En ese preciso instante, Harry entró en acción. Su manita se extendió para agarrar la cara de Quirrell. Aunque no sabía por qué, Harry sabía que su cuerpo era el némesis de Quirrell o de Voldemort. Lástima. Quirrell simplemente lo esquivó y Harry perdió su objetivo y cayó al suelo. Quirrell ladeó la cabeza y miró a Harry en el suelo con desprecio. Sabiendo que me matarías si me tocabas, ¿por qué te daría esa oportunidad? De verdad no entiendo por qué me abalancé sobre ti y te estrangulé en el vídeo, cuando un hechizo podría haber solucionado el problema. Muy bien, Quirrell, mantenerlo cerca es un problema. Ahora, mátalo. Usa el hechizo. Sí, maestro. Quirrell levantó su varita. Aplastado en pedazos. Un rayo de luz blanca se dirigió directamente hacia Harry. Un pulverizador de nivel medio. Suficiente para enviar el pequeño cuerpo de Harry a la muerte. En ese momento, Harry cerró los ojos con desesperación. De verdad iba a morir así. Si moría así, estaría bien. Por fin podría ver a sus padres. Era solo que Voldemort había resucitado. Pero no importaba. Con Dumbledore y todos en Hogwarts cerca, Voldemort probablemente no podría causar problemas. Sin embargo, justo cuando Harry se estaba preparando para abrazar la muerte, de repente, una pantalla de luz apareció directamente frente a él. Los pedazos rotos impactaron la barrera, pero quedaron completamente bloqueados. Protección de armadura. Intermedio. ¿Quién es? Voldemort miró en dirección a la luz, y allí vio una figura que había aparecido al final del pasillo. Voldemort, realmente me engañaste. Auge. De repente, una llama abrasadora se elevó y, bajo la brillante luz del fuego, el joven pero apuesto rostro oriental de Zan apareció ante todos. En todo Hogwarts solo hay una persona con esta cara. Zandon. Está aquí.